Hoy no se va, ayer no se pudo ayudantías, hoy vamos a ver lo correspondiente a superficies cuádricas y unos ejercicios y algunas consideraciones con respecto a esto. Entonces vamos a dar primero, a mí siempre me gusta dar una pequeña explicación al inicio para que no quede ninguna duda con respecto a lo que te piden los ejercicios. Entonces, en esta semana se vieron tres tipos de superficies, vamos haciendo simplemente un cuentico súper rápido. Esta semana vimos tres superficies, las superficies cilíndricas, vimos las superficies o la superficie que se denominan superficies de revolución, pero también hay otro gran tipo o tenemos otro tipo de superficies que se conocen como las superficies cuádricas. Ahora bien, ¿qué es una superficie cuádrica? Pues en el fondo una superficie cuádrica es un conjunto de puntos que cumple con una determinada ecuación. Ahora bien, nosotros tenemos algunas superficies cuádricas conocidas que tienen una ecuación en particular. Entonces vamos a ir analizando cada una de esas, cómo hacer su gráfico, cómo saber cómo graficarlo más que todo, porque aquí les voy a dar los parámetros o las indicaciones para darse cuenta si va para arriba, si va para abajo, si se abre para la derecha, si se abre para arriba, qué significa cada una de estas cositas. Entonces, entre las superficies cuádricas, la primera y más sencilla que vamos a tener es la que se conoce como la ecuación o es la esfera. Entonces, nosotros nos interesa saber cuál es la ecuación de esa esfera, de esa superficie cuádrica. Entonces, vamos a ver cuál es la ecuación de la esfera. Entonces vamos a ver lo siguiente. La ecuación de la esfera en R3, es decir, de esta superficie cuádrica, va a ser x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos l al cuadrado igual a r al cuadrado. Ahora bien, esa va a ser la ecuación que nosotros vamos a tener para nuestra esfera. Nosotros siempre que veamos algo de ese tipo, allá x menos algo al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos L al cuadrado igual a un R al cuadrado, nosotros decimos, ya, yo por ahí voy sospechando que eso es una esfera, la ecuación de una esfera. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es este H, K, L? Ya, eso va a ser el punto o dónde va a estar centrada nuestra esfera. Entonces, nosotros vamos a tener que esta esfera va a tener centro H, K, L. Ahora bien, ¿qué más podemos decir? Pues obviamente cuando tenemos una esfera tenemos un radio. En este caso, ¿cuál es ese radio? Ese radio es igual a R. Ahora bien, en ciertos problemas a veces dicen encuentre los semiejes. Cuando uno le están pidiendo semiejes al radio, también se le va a llamar semieje. Para estos problemas, en algún problema que veas, se piden los semiejes, si te piden, si tienes una esfera, si lo que te quedó al final es una esfera y te están pidiendo el semieje, entonces te están pidiendo ese radio de ahí. Porque el semestre anterior pedían eso en algún ejercicio que no recuerdo que me pasó a alguien y decía, pero la esfera no tiene semieje. Ahora voy a explicar. Primero, cuando tenemos la esfera, el semieje es el radio. Ya, perfecto. Entonces vamos a ver cómo yo grafico una esfera. Pues eso es súper sencillito. Mira, yo voy a tener aquí X, Y, Z. Ya, entonces yo para graficar una esfera, lo primero que debo hacer, lo primerito es ubicarme en el centro. Eso es lo primero que yo debo hacer. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una ecuación de esta forma, X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado, más Z menos L al cuadrado igual a R, y digo, yo me tengo que ubicar en este punto, en el punto H, K, L, que como ya le habíamos dicho. Por ejemplo, vamos viéndolo para un ejemplo en particular. Tenemos X al cuadrado, más Y al cuadrado, más Z al cuadrado, igual a 1. Aquí es como que si yo tuviera X menos 0 al cuadrado, más Y menos 0 al cuadrado, más Z menos 0 al cuadrado igual a 1. Entonces yo digo, lo primero que yo necesito para graficar una esfera es saber su centro. Ya, me voy al centro. Y digo, en este caso, esta esfera va a estar centrada ¿en dónde? En el punto 0, 0, 0. Perfectísimo. Ahora, ¿cuál va a ser su radio? Ya, su radio va a ser 1. Entonces, una vez que uno ya sabe su radio, más o menos hace un gráfico aproximado, porque cuando nosotros estamos graficando obviamente a papel, el gráfico no es exacto, es un gráfico aproximado de este esferito. Entonces, bueno, si tiene radio 1 significa que va a cortar en todos estos ejes en 1. Entonces, hacemos un gráfico lo más bonito posible, ¿verdad? Y tenemos entonces, ahí vamos a tener nuestra esfera. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si no hubiéramos tenido esta esferita, sino que me hubieran dado una esfera, por ejemplo, de este tipo? X menos 1 al cuadrado más Y menos 1
al cuadrado más z menos 1 al cuadrado igual a 1. Entonces yo digo, bueno, entonces la diferencia entre esta esfera y la de acá, porque ambas cumplen la ecuación, ambas tienen forma de ecuación de una esfera. La diferencia es que están centradas en lugares diferentes. Aquí está centrada, en este caso va a estar centrada en dónde. Yo me fijo, tengo que recordar siempre la ecuación de la esfera. Yo digo, bueno, va a estar centrada en 1, 1, 1. Ah, ya, perfecto. Va a estar centrada en 1, 1, 1. Entonces, yo una vez que ya tengo el centro y tengo el radio, en este caso, yo tengo siempre r al cuadrado. Ah, ya. Yo tengo, entonces, mi radio en este caso es 1. Pero, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, si yo hubiera tenido x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado más z menos 1, igual, por ejemplo, imagínense que hubiera tenido igual a 2. Entonces, aquí ustedes no dicen que el radio es 2, porque recordémonos siempre que lo que yo tengo de este lado de la ecuación es el radio al cuadrado. Entonces, el radio de esta esferita sería que, sería igual a raíz de 2. ¿Por qué? Porque recordemos que siempre lo que yo tengo aquí es igual al radio al cuadrado. Yo digo, perfecto, entonces ya tenemos esas indicaciones. Entonces, por ejemplo, para poder graficar esta esfera de aquí, yo vengo a mi plano, voy a intentar hacer los gráficos lo más bonito posible. Entonces me ubico en el punto 1, 1. 1 en X, 1 en Y y 1 en Z. Entonces venimos un poquito más o menos aquí. Entonces sería más o menos por aquí. Entonces yo tendría aquí, yo sé que ahí va a estar centrada mi esfera. Ahora bien, yo sé que qué radio debe tener. Debe tener radio 1. Entonces, una unidad hacia arriba, una unidad hacia abajo. Entonces ya con eso, más o menos, una para la derecha, una para la izquierda, y una para adelante y una para atrás. Entonces ya con eso tenemos más o menos un gráfico aproximado de nuestra esferita. Ahora bien, la esfera es la única superficie cuádrica que tenemos, no hay más. Entonces, de hecho, la esfera es una de las más sencillas. Como les dije, recuerden, tiene esta ecuación, x menos h al cuadrado, más y menos k al cuadrado, más z menos l al cuadrado, igual a r cuadrado, donde siempre este punto h, k, l es su centro, va a tener su radio r, y en ciertos problemas a ese radio le dicen determine semieje, a ese radio también se le denomina semieje. Ahora bien, vamos a la siguiente superficie cuádrica. En este caso, yo la siguiente que voy a decir va a ser el hiperboloide de una. Vamos a ver cuál es la ecuación. La ecuación de un hiperboloide de una hoja. Vamos mencionando entonces cómo es la ecuación, cómo reconocerla y qué parámetros tienen especial esta partecita de aquí. Ecuación de un hiperboloide. La ecuación de un hiperboloide es x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado menos z menos l al cuadrado sobre c al cuadrado igual a 1. Entonces, siempre que yo vea que una superficie tiene esa ecuación, yo de una digo, esa va a ser, entonces, es un hiperboloide de una hoja. Ahora bien, de manera parecida a lo que teníamos, para la ecuación de una esfera, vamos aquí a sacar ciertos puntos a tener en cuenta sobre esta superficie. Primero, de nuevo, ¿qué representa este H, K, L? Ese H, K, L va a representar el punto donde está centrada ese hiperboloide de una hoja. Entonces me va a representar ese centro, donde va a estar centrada ese hiperboloide. Entonces el centro de ese hiperboloide va a ser de coordenada H, K, L. Perfecto. ¿Qué más podemos decir sobre esto? Ahora bien, si recordemos que yo en el anterior decía que R es semieje, ahora los semiejes se van a denominar estos parámetros que nosotros tenemos aquí, estos valores, este A, este B y este C, aquí es al cuadrado. Y este C son, en este problema, en nuestro problemita, van a ser, esos valores A, B y C se denominan semiejes. Por ejemplo, si a mí en un problema me dicen me daban que me determine cuál era la ecuación de cierta superficie y luego me dicen determine sus semiejes. Yo lo que tengo que responder es a qué es igual este valor de A qué es igual este valor de B y a qué es igual este valor de C. Ahora bien,
La pregunta que siempre tenemos con respecto a esto es cómo yo sé cómo graficar esto. Entonces, uno de los indicadores primordiales para saber, por ejemplo, yo cómo sé si eso se va para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. De manera general y muy sencillita, la, la superficie, o sea, el hiperboloide tiene más o menos esta forma. Aquí, déjenme lo pongo lo más bonito posible, más o menos tiene esta forma. Ya. Es como que si hubieran cogido una lata de cola y lo hubieran apretado. Bueno, no, no de cola, pero es como que si estuvieran así. Como si fuera un reactor, como que si fuera la cosita de los Simpsons donde trabaja Homero. Entonces, es más o menos así el hiperboloide de una hoja. Ahora bien, ustedes me van a decir, siempre tiene esa forma. Podría estar, por ejemplo, acostado. Podría estar sobre el eje de las X, sobre el eje de la Y. Es decir, ¿a qué me refiero? ¿Cómo sé cómo yo diferencio la ecuación de este hiperboloide, por ejemplo, con el de acá? Que el de acá también es un hiperboloide. La diferencia es que este tiene otro eje de simetría. Entonces, aquí como les decía, ¿cómo vamos a identificar para poder graficar esta superficie en particular? Ah, ya. Entonces, aquí siempre es importante que anoten, siempre la variable que contiene o que está con el signo negativo, aquí, la variable con signo negativo indica eje de simetría. Indica mi eje de simetría, ¿verdad? A que, por ejemplo, si yo lo tengo, por ejemplo, vamos a suponer que está centrado para que te quede un poquito más sencilla el asunto. Yo tengo aquí x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado menos z sobre c al cuadrado igual a 1. Ah, ya, aquí al cuadrado igual a 1. Entonces yo me pregunto, si a mí yo ya tengo alguna ecuación que yo ya sé que es un hiperbólico, y ahora la pregunta es cómo lo grafico. Lo primero que me tengo que dar cuenta es qué variable es la que tiene el signo negativo. Ah, ya, en este caso, la que tiene el signo negativo, o la variable que está acompañando el signo negativo, es la z. Entonces, como la z es la que tiene el signo negativo, nuestro eje de simetría es z. Entonces, ¿cómo quedaría entonces? Quedaría más o menos como un gráfico que nosotros hemos puesto aquí. Ahora bien, si yo hubiera tenido, por ejemplo, algo de este tipo, x al cuadrado sobre aquí al cuadrado, más z al cuadrado sobre c al cuadrado, menos y al cuadrado sobre, bueno, aquí, sobre b al cuadrado, igual a 1. Entonces aquí yo me pregunto, yo ya sé que eso va a ser un hiperboloide de una hoja. Ahora me pregunto es cómo lo grafico, cómo más o menos puedo hacer una gráfica para si es que yo necesito tener algún problema. Allá, yo identifico que lo que está, yo me pregunto, siempre nos tenemos que preguntar cuando tenemos hiperboloide de una hoja, ¿cuál es la variable que tiene el signo negativo? Allá, la variable que tiene el signo negativo en este caso, ¿qué es? Es la variable y. Entonces, para este hiperboloide, el eje de simetría o es bien y o es paralelo a y. Es decir, tiene eje de simetría en y. Entonces, va a ser más o menos un gráfico como el que hicimos aquí. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros vamos a tener que el que siempre tenga el signo negativo hacia ahí, hacia ese eje es donde se va a abrir el paraboloide. Dense cuenta que cuando es z, el que tiene el paraboloide se está abriendo hacia z. Y mientras que cuando tiene el signo negativo y, el paraboloide se está abriendo hacia y. Entonces, ya definen o ya intuyen que cuando el que tenga el signo negativo es la x, entonces se va a abrir hacia x. Ahora bien, ustedes van a estar preguntando, ya, perfecto, eso significa que ese signo me define hacia dónde se va a abrir el paraboloide. Pero yo me pregunto, ¿qué significa este A? ¿Qué es este A? ¿Qué es este B? ¿Y qué es este C? Ya, que yo dije que recordemos que estos se llaman semiejes. Ahora bien, en ciertas superficies, esos semiejes me dan cierta información y en otros no. ¿Por qué? Porque fíjense, nosotros cuando hacemos una superficie no la hacemos totalmente igual a que la computadora. Nosotros, esos valores de A, y B y C, a la computadora le van a decir, por ejemplo, ya, eso significa que este paraboloide se va a ensanchar un poquito, va a ser más alto, más delgado, pero para nosotros
nosotros lo hacemos en papel en un examen, esos semillejes no nos aportan ninguna información, porque nosotros, si lo sabemos, no podemos decir, ah, ya, el paraboloide va a ser más ensanchado, o va a ser más grueso, o va a ser, por ejemplo, más delgado así, pero así como que si fuera, yo que sé, un frasco de champú, entonces que es más ancho así. Entonces nosotros no sabemos nada con respecto a eso. Ah, ya, entonces, en este caso, cuando yo tengo un hiperboloide de una hoja, esos semiejes, esos valores A, B y C no me determinan nada. Entonces recordemos, aquí no me dan información de nada. Luego vamos a ver otra superficie que sí me da información. Entonces esta no me da, por lo menos aquí no me da información para nada. Entonces lo único referencia que yo tengo para poder graficar es esto que yo tengo aquí, el signo, y tener la ecuación como tal. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, ustedes me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Entonces sigamos, que me voy a tener un momentito más para explicar esto porque es importante. Siguiente, ya hemos visto la ecuación de una esfera. Ya hemos visto la ecuación de un hiperboloide de una hoja. Vamos a ver entonces lo que se conoce como la ecuación de un hiperboloide de dos hojas. Ah, ya. Ecuación de hiperboloide, de un hiperboloide de dos hojas. Ah, ya. ¿Cuál es la forma general? ¿Cómo yo sé cuál va a ser la ecuación que va a tener ese hiperboloide de dos hojas? Ah, ya. La ecuación que va a tener va a ser x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado menos z menos l al cuadrado sobre c al cuadrado igual a menos 1. Ah, ya. Entonces aquí es siempre cuando vean hiperboloide de una hoja y de dos hojas, ¿qué es lo que lo diferencia? El de dos hojas, dense cuenta que cuando nosotros teníamos el de una hoja, este signo de aquí, te lo voy a poner aquí, era el menos 1 también era positivo, mientras que cuando una forma de identificar rápido un hiperboloide de dos hojas, es que yo aquí tengo negativo y también tengo negativo. Entonces ya con eso yo digo, bueno, voy a tener un hiperboloide de una hoja. Ahora bien, de dos hojas. Ahora bien, vamos a ver ciertas también de nuevo. Vamos de nuevo a lo que yo sé. ¿Qué puedo decir que en base a esta ecuación, qué puedo yo saber a partir de ese hiperboloide? Ah, ya. Entonces yo sé, por ejemplo, que el centro de este hiperboloide de dos hojas va a ser en el punto, pues ya lo pueden intuir como de lo que hemos visto, va a ser en el punto H, K, L. Ah, ya, perfecto. H, K, L. Es decir, que ese hiperboloide de dos hojas va a estar centrado en H, K, L. De nuevo, como en la superficie anterior, estos valores A, B y C se le conocen como semiejes, que a veces, como les decía, en ejercicios les dicen, ah, ya, por ejemplo, determinen tal superficie y su semieje. Ah, ya, entonces ustedes tienen, ustedes ya obviamente encuentran la ecuación de esa superficie y entonces ven las raíces de los denominadores y eso van a ser los semiejes. Entonces, a esos valores A, B y C se denominan semiejes, esos valores A, B y C. Ahora bien, aquí también nos interesa, aquí también nos va a interesar cómo es la gráfica de esto. Entonces, de manera general, la gráfica de un hiperboloide de dos hojas, tenemos aquí X, Y, Z, va a ser de la siguiente manera. Son como dos platos, uno que está hacia arriba y uno que está hacia abajo. Más o menos el gráfico de un hiperboloide de dos hojas es este que yo tengo aquí. Se tienen que aprender estos grafiquitos porque cuando vean integrales les van a servir. De hecho, este en particular se usó para un ejercicio de un examen. Déjenme aquí, extiendo este eje. Y aquí voy a tener esto. Entonces tenemos esta partecita aquí. Fíjense, aquí voy a tener mi paraboloide de dos ojos. Ahora bien, de nuevo, volvemos a lo mismo. ¿Yo cómo sé cómo graficar esto? ¿Yo cómo lo voy a saber? Si yo tengo uno en particular, por ejemplo, yo tengo x al cuadrado más y al cuadrado, por ejemplo, menos z al cuadrado menos 1, por ejemplo, igual a menos 1. Yo, ¿cómo sé si ese paraboloide es de esta forma? O, por ejemplo, ¿cómo yo sé si va a ser de esta forma? X, Y, Z, aquí, se abre para acá y se abre para acá. Entonces, ¿yo cómo voy a distinguir uno del otro? Entonces, aquí es también súper sencillito.
ese menos uno siempre va a estar a la derecha. Entonces, de nuevo nos fijamos en la variable que tiene el signo negativo. ¿Cuál es la variable en este caso que tiene el signo negativo, además del menos uno? Bueno, además del menos uno, ¿qué más tiene? ¿Cuál es la variable que acompaña el signo negativo? Ya, la z. Entonces, cuando yo tenga, en este caso, que la variable, aquí, la variable, de nuevo, la variable que acompaña al signo negativo, me determina el eje de simetría. Me determina el eje de simetría. En este caso, si nosotros tenemos esta ecuación, esta ecuación de aquí, este sería el paraboloide de esta de aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque significa que se va a abrir hacia la z, porque mi eje de simetría va a ser z. ¿Cómo podría ser un posible paraboloide de esta situación que nosotros tenemos aquí? Es un posible paraboloide de dos hojas, podría ser, por ejemplo, x al cuadrado más z al cuadrado menos y al cuadrado igual a menos 1. ¿Por qué? Porque lo que está acompañando a la variable, el signo que está acompañando, a la variable que está acompañando el signo negativo es la y. Entonces significa que el eje de simetría de ese hiperboloide va a ser y, se abre hacia y, se va a abrir, entonces en ese eje y se va a abrir ese paraboloide. Entonces es muy importante tener en cuenta. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto o está quedando todo claro? Como les decía, aquí en esta gráfica me sirve, yo me pregunto, me sirve saber qué es A, B y C para determinar la gráfica, pues como les decía, para hacer la gráfica como tal, esos valores no me van a servir, porque para nosotros, no, yo no sé si ese valor, si cuando me da un valor se va a hacer más ancha o tal vez se haga más delgada esa gráfica, pero cuando ustedes lo meten en un graficador sí les va a salir exacto. Por ejemplo, yo no sé, yo siempre aquí cuando hacemos un cálculo de varias variables, por lo menos nosotros lo hacemos en papel, ¿verdad? Entonces yo no sé si es que dado un valor A, B y C, esto se puede hacer, por ejemplo, así, más ancho. Se podría hacer así más ancho, ¿verdad? Esto lo va a hacer correctamente la computadora o para otros valores A, B y C, es decir, para otros valorcitos que yo tenga aquí, A, B y C, por ejemplo, la gráfica se podría hacer así. X, Y, Z. Por ejemplo, se podría hacer en cambio una gráfica mucho más delgada. Por ejemplo, estos como lo que yo mencionaba que eran como unos platitos, se podrían hacer más delgadas, pero de nuevo, quiero retomar y tener muy presente que esos valores A, B y C, yo no los puedo utilizar para gráfica, yo no soy una computadora para decir la gráfica exacta. ¿Sí? Acuérdense que nosotros siempre lo que hacemos es un bosquejo. Entonces, aquí cuando yo tengo el hiperboloide de una hoja, ¿esos valores A, B y C me aportan algo? No, no me van a aportar nada para la gráfica como tal. En la ecuación sí, porque obviamente la ecuación tiene que ser exacta, pero para la gráfica no me aportan nada. Entonces ya tenemos la ecuación de la esfera, del hiperboloide de una hoja y de dos hojas. Vamos a ver rapidito las que faltan para hacer unos ejercicios interesantes con respecto a esto. Entonces vamos a ver ahora la ecuación. Déjenme cuál es la siguiente. Vamos a ver la ecuación que se conoce como la ecuación de una elipsoide. Entonces aquí sí que sí esos parámetros van a representar algo. Entonces, ¿cuál es la ecuación de una elipsoide? Ya, si se dan cuenta, elipsoide. La ecuación de una elipsoide. Entonces, si se dan cuenta, una elipsoide, ¿a qué se les viene parecido a lo que ustedes conocían? Una elipse en el plano. Pero aquí entonces esto va a ser como que si tuvo una elipse, la llevas al espacio. Entonces, ¿cuál es la ecuación de esa superficie, de ese conjunto de puntos? Porque recordemos que una superficie es un conjunto de puntos. ¿Cuál es la ecuación de ese conjunto de puntos? Ya, va a ser x menos h al cuadrado sobre al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado más z menos l al cuadrado sobre c al cuadrado igual a 1. Perfecto. Entonces vamos a determinar cosas importantes con respecto a cuando yo tengo esa ecuación, ¿qué yo puedo decir a partir de eso? Ya, lo que yo voy a poder decir es que esa elipsoide va a estar centrada o va a tener centro, va a estar centrada en h, k, l, es decir, en la coordenada h, en el punto h, k, l. Perfecto, eso es lo primero que yo puedo decir. ¿Qué más puedo decir? Ya, recuerden que estos valores A, B y C, ¿qué me representan en esta superficie? Eso se les da unos valores se les da un nombre en específico. Ese nombre se conoce como semiejes. Entonces, cuando nosotros tenemos ecuaciones de superficies cuádricas, esos valores A, B y C se conocen como semieje. Que aquí, obviamente, este nombre sí le queda un poquito más a esta superficie. Vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué más podemos decir a partir de eso? Yo tengo el centro
y los semiejes. De ahí se van a dar cuenta que no tengo nada más para poder deducir. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo la grafico? ¿Cómo la grafico? ¿O cómo es su gráfica? Entonces, de manera general, la gráfica de un elipsoide es de la siguiente manera. Siempre la gráfica de un elipsoide es más o menos como la de una pastilla, la de una cápsula que uno se toma cuando está enfermo. Entonces aquí, la gráfica de un elipsoide es más o menos así. Déjenme la pongo aquí. Más o menos así. Sí. Entonces, la gráfica de un elipsoide es más o menos así. Ahora bien, aquí sí, que eso es a conocer qué es ese A, qué es ese B y qué es ese C, sí me va a determinar, sí me va a ayudar a determinar, sí me va a ayudar a determinar la gráfica como tal. Entonces recordemos que yo tengo esta ecuación de este elipsoide, x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado, ¿verdad? Más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado más z menos l al cuadrado sobre c al cuadrado igual a 1. Yo digo, perfecto, yo ya conozco eso. Ahora bien, ¿qué me va a representar este a? ¿Verdad? Fíjense que el a está sobre la x. Entonces yo digo, perfecto. Ese a, si supongamos que este es el punto h, k, l. En este caso lo hicimos el punto 0, para que la explicación sea un poquito más sencilla. Pero puede ser en cualquier punto, es decir, en cualquier centro. Yo podría tener la elipse, en vez de tenerla en el centro, la tengo movida hacia cualquier otro punto, puede estar centrada. Entonces, este A me va a representar la distancia desde el centro hasta acá. Esto me va a representar ese semieje. Este B me va a representar la distancia en B desde el centro, pues hasta obviamente hasta este puntito de aquí. Entonces, esto me va a representar ese B, es la distancia desde el centro hasta, pues digamos, el vértice o el punto más alejado de la elipse en ese eje. Y ahora aquí, este C me va a representar pues esta distancia o este semieje desde el centro hasta aquí, hasta este puntito de aquí. Esto es C. Entonces, aquí sí que el nombre de semiejes queda, porque si se dan cuenta, si nosotros recordamos una elipse en el plano, nosotros sabemos que aquí todo esto desde aquí hasta acá se conocía como eje. Entonces, este punto de aquí a acá era semieje, que también se le ponía a veces el valor de A, y aquí también se le pone el valor de B. Entonces, generalizando esta idea para un elipsoide, yo voy a tener A, B y C. Como les decía, una elipsoide no necesariamente tiene que estar centrada en el origen. Vamos a hacer, por ejemplo, una elipsoide que no esté centrada en el origen. X, Y, Z, por ejemplo. La voy a poner acá. Esa no está, esta va a estar en un punto h, k cualquiera, h, k, l. Y voy a hacer esta elipsoide de esta manera. Déjenla dibujo un poquito. Se dan cuenta que esta va a estar un poquito más. Esta es un elipsoide que ya no está, puede estar en cualquier manera, hacia abajo, hacia arriba, puede estar de cualquiera de esas maneras ese elipsoide. Entonces, aquí tengo mi elipsoide. Entonces, este A, el A va a ser entre el centro, acuérdense, es entre el centro y este punto, y esta partecita de aquí, este A, eso va a representar mi semieje. Voy a tener aquí el B, y aquí voy a tener el Z, ¿verdad? Entonces yo voy a tener A, B y Z. Eso es lo que representa esos parámetros. Entonces, si es que yo conozco el centro y cada uno de esos semiejes, pues lo que hago es que pongo el centro, por ejemplo, para graficar. Supongamos, ustedes dicen, ya, yo conozco aquí de una ecuación para un elipsoide cualquiera, ya, yo me ubico en mi punto, por ejemplo, supongamos que estuviera centrado en el origen, pero puede estar centrado en cualquier otro lado. Y digo allá, A, entonces lo que se hace usualmente es lo siguiente, o lo voy a poner acá para que no quede duda. Entonces yo tengo, supongamos, esta ecuación, y supongamos, yo digo allá, aquí está mi centro, este es h, k, l. Para graficarlo rápido, yo digo allá, significa que en X, ¿cuánto se está abriendo para acá? Allá se está abriendo A. Acá también se está abriendo A. Aquí en B se está abriendo B. Déjenme borro el punto H, o sea, la anotación. Acá también se abre B. Y entonces ahí lo que hago, ya si se dan cuenta, ya puedo poner esa elipse en el planito. Ahora bien, tengo que ver cuánto se está abriendo en Z. Allá se abre Z, aquí de esta manera. Y entonces ya teniendo eso, uno puede hacer un gráfico un poco aproximado, un gráfico un poquito aproximado de esa elipsoide. Entonces, para eso es lo que me va a servir. Aquí sí que sí me sirve, que ese saber que va a ser es igual a ese A, ese B y ese C.
Entonces, recordemos, la ecuación de un elipsoide va a ser esta que yo tengo aquí, donde los semiejes son los valores A, B y C, y donde el centro está en H, K, L. Entonces, aquí sí que sí me sirve. Para el hiperboloide de una hoja, no me sirven esos valores. Para el hiperboloide de dos hojas, no me sirve. Para el elipsoide, sí que sí. Sí, para el elipsoide sí que sí me va a servir eso, porque me determinan los ejes para poder graficar de manera sencilla. ¿Alguna duda, alguna pregunta? O espero que esté quedando todo claro por el momento. Déjenme, me muevo unos 5 minutitos más y ya empezamos con los ejercicios. Es que me gusta siempre aclarar esto porque se preguntan a veces cuándo me sirve, cuándo no me sirve y cómo lo grafico. Obviamente aquí es sencillo ver para dónde se va a abrir la elipsoide, porque obviamente el valor de set entre estos tres valores, el que sea el más grande, pues me va a determinar obviamente, ese significa que ese eje va a ser el más grande y por lo tanto significa que hacia ese lado es como que va a estar más extendida va a estar más extendida la elipse. Por ejemplo, aquí en el valor de B es el más grande, entonces por eso es que nosotros tenemos que la elipse está como de esta manera, así. En cambio acá el valor de Z era el más grande, por eso es que la elipse está como parada. Pero eso, como les digo, va a depender específicamente del valor que tome A, B y C. Ahora bien, vamos a ver otra ecuación, otra ecuación importante, y que esta es una de las más usadas en este curso. Es la que se conoce como la ecuación de un paraboloide elíptico. Aquí me gustaría hacer una anotación porque a veces se confunden y terminan poniendo el paraboloide elíptico al revés. Entonces vamos a ver cómo graficar esto, cómo tenerlo en cuenta para que no nos confundamos. Entonces, ecuación de un paraboloide elíptico. Recordemos, paraboloide elíptico. Entonces, ¿cuál es la ecuación de esta superficie? Esta superficie va a tener la siguiente ecuación, va a tener x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos l al cuadrado sobre b al cuadrado más menos z menos l igual a 0. Bueno, aquí sobre c. Entonces vamos a ver lo siguiente. En este caso lo que yo voy a tener aquí, en este casito que yo voy a tener aquí, lo que yo voy a tener aquí es lo siguiente. Este punto H, K, L, ya no me va a representar en sí un centro, me va a representar un vértice. Allá. Aquí yo voy a tener, este punto ya no es tanto un centro aquí es K, H, K, L, ya. Entonces, esta coordenada ya no me representa, ya no me va a representar un centro como tal, me va a representar un vértice. Ya, me va a representar un vértice. H, K, L. Ya vamos a ver por qué un vértice con la gráfica. Obviamente no tengo la gráfica y tal vez no me entiende qué es el vértice. Pero en este caso va a representar un vértice. Ahora bien, me han de preguntar de nuevo. ¿Este parámetro A, B y C importa para un paraboloide elíptico? Es decir, los semiejes. Recordemos, aquí también, en todas estas superficies los semiejes son estos valores A, B y C. Ahora bien, aquí me han de preguntar, ¿estos valores importan aquí? No, aquí tampoco no importan, lo voy a poner aquí, no importan. Porque estos valores lo único que van a determinar es si se hace más ancha, más gruesa, un poquito más estirada la gráfica, pero nosotros, cuando lo hacemos en papel, pues no determinamos eso. Nosotros siempre lo que hacemos es un gráfico aproximado, es como que cuando graficamos funciones en R2. No damos nunca el gráfico como tal, exactito, que yo cojo un punto y exactamente sé que ese punto va a estar ahí. No, siempre se hace algo aproximado. Aquí también es lo mismo. Entonces, este A, B y C, en este caso no me interesan, no me aportan nada a la gráfica, no importan para la gráfica. No me van a importar nada para la gráfica. Entonces, muy importante tener en cuenta eso. Ahora bien, ¿cuál es el gráfico de un paraboloide elíptico? Un gráfico de un paraboloide elíptico de manera general es el que tenemos aquí, x, y, z. De manera general, el gráfico de un paraboloide elíptico es de esta manera. Como que si fuera bueno, no sé qué, cómo decirlo, un tazón, un vaso, ¿ya? Es de esta manera, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo yo identifico? Yo me pregunto, ya, yo tengo un paraboloide ahí, pero también podría tener uno de esta manera. Tengo X, tengo Y, tengo Z, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, también podría tener uno aquí, ¿verdad? O incluso también podría tener un paraboloide que venga para acá.
¿verdad? O incluso podría tener uno que en vez de que vaya para arriba, vaya para abajo. Entonces, ¿qué me va a decir si es que va a la derecha, a la izquierda, arriba, para abajo? ¿Cómo yo sé eso? Ya, lo primero que yo tengo que analizar es cuál va a ser mi eje de simetría. Cuando yo me digo eje de simetría es que a dónde se va a abrir. Porque dense cuenta que aquí se está abriendo para, pues para la Z, acá se está abriendo para la Y, acá se está abriendo para las X. Entonces yo digo, ¿hacia dónde se va a abrir? Entonces, ¿cuál va a ser mi eje de simetría? ¿Cuál va a ser mi eje de simetría? El eje de simetría, cuando yo tengo esta ecuación, x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado más menos z menos l sobre c igual a 0, lo que yo cómo voy a determinar el eje. El eje aquí es súper sencillito analizarlo. Siempre el eje es la variable que no está elevada al cuadrado. Ya. Aquí es la variable que no está elevada al cuadrado. Fíjense que aquí x está elevado al cuadrado, y elevado al cuadrado, pero aquí la z no está elevada al cuadrado. Ya, la variable que no está elevada al cuadrado. Entonces, esa es la que me va a indicar este eje de simetría. Ahora bien, ¿qué significa este más y este menos de aquí? Que eso también es importante tenerlo en cuenta. Ese más y ese menos, yo ya sé que se va a abrir en la z. Por ejemplo, aquí, en este caso se va, para esta que tenemos aquí, se abre o bien para la z, porque es la variable que no está elevada al cuadrado, pero yo digo, se va a abrir o para arriba o para abajo. Ahí es donde estamos en esta situación. ¿Es el azulito o es el morado? Entonces, yo en mi recomendación para que la intuición sea siempre la que tenemos, yo recomiendo despejar esta fórmula de la siguiente manera. X menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado. Y se los digo porque esto es un error súper común. Y lo despejo como más menos z menos l sobre c, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a identificar? Sí, dense cuenta que aquí la variable sigue, la variable que sigue estando, que no está elevado al cuadrado, es la z, es decir, es que yo lo único que hice fue mover este término al otro lado. Ahora bien, cuando yo tengo la ecuación de esta manera, es claro ver hacia dónde se va a abrir. Si es que este signo es más, se abre para arriba. Y si es que este signo es menos, entonces el paraboloide se abre para abajo. Entonces, si nosotros tenemos esta ecuación y aquí yo tengo más, fíjense, aquí yo voy a tener más, lo que me está indicando es que este paraboloide se va a abrir para arriba. Ahora bien, si es que yo tengo aquí menos, el paraboloide se va a abrir para abajo. ¿Por qué les digo que es, a mi parecer, como recomendación mía, trabajen siempre el paraboloide de esta manera? Porque aquí es fácil ver si se abre para arriba o se abre para abajo. ¿Por qué? Si ustedes lo vieran, supongamos, ustedes dicen, no, yo lo quiero trabajar siempre así. Entonces ahí es cuando la intuición a veces les falla, porque ustedes podrían, por ejemplo, tener x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, ¿verdad? Bueno, más z, porque aquí recordemos que en los paraboloides una variable no está elevada al cuadrado, más z igual a 0. Entonces ustedes, la intuición les podría decir, ya, ¿qué está acompañando a la z? El más, ¿verdad? Está acompañando a la z ese más. Y uno diría, ya, pues es un paraboloide que se va a ver para arriba, ¿verdad? Y ahí es donde la intuición les falla y donde por lo general hacen la gráfica, aquí se equivocan en esta gráfica. No, porque aquí cuando está la gráfica de esta manera, como yo la tengo aquí, el más significa que la gráfica se abre para abajo, mientras que el menos significa que se abre para arriba. Entonces uno dice, ay, me confundo, era para abajo, para arriba. Entonces mi recomendación es para ¿cómo pues, tener una manera para que el signo me indica positivo hacia arriba y negativo hacia abajo? Es simplemente pasar ese término al otro lado. Entonces tendría aquí x al cuadrado más y al cuadrado es igual a menos z. Ya, ¿qué es lo que está acompañando a ese z? El menos, entonces yo voy a estar 100% seguro que ese paraboloide se está abriendo para abajo. Entonces yo les recomendaría, como les digo, siempre pasar el término que no está elevado al cuadrado al otro lado, ya que el signo que va a tener ahí de esta manera, siempre que lo tengan la ecuación de esta manera, les va a indicar se está abriendo para arriba o se está abriendo para abajo. Es que estos son detallitos súper importantes que van a determinar o que van a cambiar en gran medida los ejercicios que ustedes hagan. Así que mucho cuidado con esa partecita de ahí. De nuevo, aquí no sabemos eso. Entonces el signo es determinado, se abre para arriba, para abajo, lo vamos a determinar. Siempre yo lo determino cuando tengo la ecuación de esta manera, no de esta. Ahora bien, de nuevo, volvemos acá. A, B y C importan.
A mí me interesa, a mí me va a interesar saber en específico A, B y C para yo poder hacer la gráfica. Pues no, aquí no me va a saber, me va a servir. Porque ese A, B y C, lo único que determinan es, por ejemplo, si se va a hacer más ancha, más delgadita, es esa gráfica, por esa superficie. Aquí yo tengo X, Y, Z. Entonces, por ejemplo, para unos valores A, B y C, que no sé cuáles serán, entonces pues, la gráfica podría ser así, anchota. Mientras que para otros se podría hacer así, X, Y, Z, la gráfica les podría quedar así, delgadito. Entonces ustedes me han de preguntar, bueno, entonces, ¿cómo yo sé eso? Es que la cosa es que no lo pueden saber, porque esos valores A, B y C, si usted lo mete en un graficador, sí les va a dar sí les va a dar la gráfica exacta, pero ustedes no son computadoras y por lo tanto no pueden determinar si se ensancha más o si se hace más delgada. Por eso es que aquí siempre se dice que se hace un bosquejo o un gráfico aproximado. Nosotros siempre hacemos, lo que hacemos son gráficos aproximados. Entonces, en este caso, este A, B y C no me importan. La respuesta es no importan. Para la gráfica, por lo menos, no me van a importar nada. Y yo digo, perfecto, entonces ya tenemos ahí esa partecita ahí. Ahora vamos con una. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta gráfica, siempre me gusta mencionar esa cosita para tenerla siempre en cuenta y porque obviamente solo es una clase la que se da desde explicando todos estos detalles. Ahora bien, vamos a una superficie que es súper confusa y que la gente se confunde mucho en el momento de graficarla. La famosísima ecuación de un paraboloide hiperbólico. Aquí, ecuación. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues me interrumpen nomás. Si no, pues supongo que está quedando todo correcto y pues seguimos. Entonces aquí vamos a ver la ecuación de un paraboloide hiperbólico. Entonces recordemos que nosotros lo que vimos hace rato, hiperbólico. Nosotros lo que vimos hace rato fue el paraboloide, que fue un paraboloide elíptico, que es como un vasito. El paraboloide hiperbólico es una cosa totalmente diferente. Y ustedes van a recordar siempre este paraboloide hiperbólico porque se le conoce también como, o su gráfica es como una silla de montar caballo. Entonces se le llama silla de montar. O se llama así, sí, silla de montar o gráfico de silla, cualquiera de esos, pero es como una silla de montar caballo. Entonces vamos a ver, de nuevo, venimos acá. ¿Cuál es la ecuación? Vamos a ver, ¿cuál es la ecuación de este? La ecuación tiene la forma de x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado menos z menos l sobre c, ¿verdad? Igual a 0. Sobre C igual a 0. Y digo, perfecto. Entonces, venimos acá. ¿Qué es este H, K, L? Este H, K, L, como lo que hemos venido trabajando, va a ser el centro, o dónde va a estar centrada mi gráfica. Allá, H, K, L, es decir, que va a ser donde va a estar más que todo centrada mi gráfica. A partir de ahí es donde mi gráfica va a tomar forma. Yo digo, perfecto, entonces va a estar centrada en el punto H, K, L. Perfectísimo, hasta ahorita tenemos eso súper entendido. De nuevo acá, vamos a tener los semiejes, pues ya sabemos que son los valores A, B y C. Tenemos estos semiejes de aquí, perfecto. Aquí, ¿me interesan esos semiejes? Pues como en el caso anterior, esos semiejes, para hacerles el cuento rápido, no me importan. No me van a determinar esos semiejes nada. Es decir, es importante que aparezcan aquí en la ecuación porque cuando yo las meto en un graficador, eso sí que me va a dar el gráfico. Pero que yo recuerdo, repito y aclaro, en este caso, a nosotros en específico no nos interesa porque nosotros no podemos saber si el gráfico se va a hacer más ensanchado, más delgado, más hacia arriba, más hacia abajo. Entonces, en este caso no me importan. Ahora bien, de manera general, fíjense, de manera general, un gráfico de un paraboloide hiperbólico tiene la siguiente manera, x, y, z. Entonces, vamos a suponer que está centrado en 0, 0. Entonces aquí yo voy a tener, déjenme extiendo un poquito más los ejes para que sea súper claro. Entonces, lo que yo hago es como que pongo aquí una parábola, siempre para que sepan cómo dibujarlo. Yo hago como una parábola de ahí. Lo que hago es que extiendo, ¿verdad? Extiendo, de ahí hago como que uno, estos dos pedacitos, aquí, cojo
extiendo también, acá cojo y extiendo. Entonces estos pedazos de acá también se van a unir. Entonces así más o menos, obviamente aquí no es pico, sino es como un poco más redondeado. Aquí. Entonces si se dan cuenta, aquí me queda exactamente como una silla de montar. Ah, ya, perfecto. Entonces me quedo como esta silla. Ahora la pregunta es, ¿siempre va a ser de esa forma? No, eso de nuevo también depende. Vamos y yo me pregunto, ¿cómo la grafico? Para una, si yo tengo una y otra, ¿cómo yo voy a hacer si va a ser una diferente de la otra? Entonces volvemos a la pregunta, ¿cómo la voy a graficar? ¿Tiene algo en específico que me va a indicar, por ejemplo, hacia dónde va a caer? Fíjense que aquí no se habla tanto del eje de simetría, sino hacia dónde está cayendo, hacia dónde se está abriendo la figura. Por ejemplo, miren, en este caso, yo estoy diciendo, o para que tengan una idea más clara de lo que me estoy refiriendo a caer o abrir, es que hacia dónde está mirando por ejemplo, imagínense que aquí yo tengo una personita. Entonces, ¿hacia dónde está? Obviamente la persona pone los pies aquí. Entonces, ¿hacia dónde está mirando? ¿Hacia dónde está mirando la persona? ¿Está mirando para acá o podría ver para acá? Es decir, significa que la curva de montar o este gráfico se está abriendo para Y, ¿verdad? Se está abriendo para este Y. Ahora bien, si es que yo tengo, si es que yo viro esa silla, se está abriendo para X. Entonces uno dice, aquí está como que complicado el asunto. Entonces vamos a ver dos puntos o dos cosas a tener en cuenta para saber cómo va a ser este gráfico. Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta es que la variable que no está elevada al cuadrado me determina mi eje de simetría. Es decir, dónde yo voy a poner a la silla. Entonces yo digo, a ver, variable de nuevo aquí, variable. Y voy a poner un ejemplito. Que no está elevada al cuadrado, variable que no está elevada al cuadrado, determina eje de simetría. Allá, entonces vamos a ver. Vamos poniendo un ejemplo sencillo. Si yo tengo x al cuadrado menos y al cuadrado menos z igual 0, entonces lo primero aquí que yo tengo que ver, la variable que no está elevada al cuadrado me determina mi eje de simetría. Allá, eso significa que cuando yo coja y aquí aquí yo sé que esto cumple la forma de un paraboloide hiperbólico, entonces yo sé que esta gráfica va a poder ser bien mi eje de simetría, es decir, donde se va a sentar aquí mi compadre, donde se va a sentar aquí, va a ser en el eje Z, es decir, este man va a estar en este sentido, en el eje Z, que bien podría ser un gráfico así como el que tenemos, o bien podría ser un gráfico más o menos así. Bueno, aquí no quedó tan bonito, pero lo que quiero representar es que es una silla, fíjense, que está mirando acá, ¿verdad? Entonces acá es una silla, aquí se va a poner el vaquero, solo que ahora el vaquero está mirando para acá, para X, para los X positivos y para los X negativos. Podría ser, entonces, este signo, la variable que no esté elevada al cuadrado, me va a poder determinar mi eje de simetría, donde bien podría ser esta situación, donde el vaquero está mirando para los Y o donde el vaquero está mirando para los X. Entonces, yo ya sé por lo menos el eje de simetría, yo ya sé dónde voy a poner la silla. Ahora bien, a mí me interesa saber hacia dónde cae, hacia dónde va a mirar el vaquero. ¿Para los z o para los x? Eso me lo va a determinar la variable al cuadrado positiva. Ah, ya. Entonces ahí viene la otra consideración para graficar esto. Entonces, la variable que esté al cuadrado, la variable al cuadrado, la variable al cuadrado positiva determina la caída. Acuérdense que la caída yo me refiero a hacia dónde está mirando el vaquero. Determina hacia dónde se abre o la caída de la silla. La caída de la silla. Lo explico en palabras un poquito sencillas para que no nos compliquemos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo hacia dónde sé que se va a abrir este paraboloide? Como aquí, ¿cuál es la variable positiva? Ah, ya, es la X. Entonces sí estaba correcto este gráfico, porque hacia dónde está mirando el vaquero, hacia las X. Entonces, un gráfico de esto, ¿cómo podría ser? Ah, ya, podría ser y al cuadrado menos x al cuadrado menos z igual 0. ¿Por qué? Porque mi eje de simetría, ¿qué es? Es en z. ¿Y cuál es mi variable al cuadrado positiva? La y. Ah, eso significa que el vaquero está mirando para y
Está mirando para Y. ¿Qué significa? Que esta cosita de aquí se está abriendo ¿para dónde? Se está abriendo para la Y. Eso es lo que me va a indicar esta variable al cuadrado positiva. Eso significa hacia dónde se va a abrir. Mientras que la que no esté elevado al cuadrado, lo que me va a indicar es si lo que me va a indicar es si ese paraboloide, dónde ponerlo, cuál va a ser mi eje de simetría. Entonces, teniendo esas dos cosas, no necesito nada más para poder graficarlos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillito, porque obviamente con Z siempre se hacen, pues se complica un poquito el asunto. Bueno, como que la gente tiende solo a recordar esa gráfica. Entonces, vamos a analizar una sencillita. Por ejemplo, imagínense que yo ya tengo, por ejemplo, yo tendría Z al cuadrado, espero no estarme poniendo nada difícil, Z al cuadrado menos Y al cuadrado menos X igual a 0. Entonces, si es que yo ya sé que esto, ¿qué va a ser? Ah, bueno, eso va a ser un paraboloide hiperbólico. Ahora bien, ¿cómo lo voy a graficar? Allá. Aquí voy a tener X, aquí voy a tener Y, aquí voy a tener Z. Primero, yo lo primero que me pregunto es, ¿cuál es la variable? Fíjense. ¿Cuál es la variable que no está elevada al cuadrado, obviamente, ¿no? Es la X. Ah, ya, eso significa que el vaquero va a estar sentado aquí, ¿verdad? Va a estar sentado aquí. Vamos a poner la silla, pero lo que significa es que va a estar sentado en este sentido el vaquero, donde bien se puede abrir para acá o bien se podría abrir en este sentido. Cualquiera de esos dos. Entonces, ahora bien, yo me pregunto en cuál de esos dos va a ser. Eso me lo va a determinar la variable al cuadrado positiva. Ah, ya. ¿Cuál en este caso es la variable positiva? Ah, ya, es la Z. Entonces, eso significa que el vaquero va a estar mirando hacia la Z, es decir, para acá y para acá. Entonces voy a dibujar un gráfico pues, aproximadamente bonito. Entonces esto va a ser más o menos, aquí va a estar mi vaquero, ¿verdad? Entonces como se está abriendo para las zetas, entonces esto va a ser así, esto va a ser así, acá, acá. Vaya, qué bonito gráfico, creo que nunca había graficado algo tan bonito. Entonces, más o menos, aproximadamente. Entonces, dense cuenta, aquí el concepto es el mismo, solo que obviamente ya van a cambiar la situación. Aquí, ¿cuál es mi eje de simetría? ¿O dónde va a estar sentado mi vaquerito? Siempre me gusta hacer esto. Aquí, en X, ¿verdad? Y ahora bien, ¿hacia dónde se va a abrir? ¿Hacia dónde va a mirar el vaquero? Porque si yo estoy en X, podría hacer así, o mirar así para acá a la derecha, que sería la Y, o mirar para adelante, que sería la Z. En este caso, como la variable positiva elevada al cuadrado era la Z, entonces significa que el vaquero va a estar mirando para la Z. Entonces significa que yo lo digo siempre de mi manera, que el paraboloide hiperbólico se abre hacia la Z. Entonces, ya con esos dos conceptos, ya tienen una manera sencillita para ver entonces qué, cómo graficar un paraboloide, ¿verdad? Me gustaría saber si está quedando claro. ¿Alguna duda, alguna pregunta o está súper entendido esta partecita de aquí? Yo les doy estos consejitos porque yo sé que son súper útiles para graficar, porque cuando unos tal vez les dan las fórmulas, pero no les dan los puntos claves para graficar. Entonces, como les dije, aquí los semiejes A, B y C no me interesan. ¿Cómo voy a graficar? Ah, bueno, primero tengo que ver cuál es la variable que no esté elevada al cuadrado. Esa me determina mi eje de simetría. Y luego veo hacia dónde se abre. Hacia dónde se va a abrir me lo va a determinar la variable del cuadrado que tenga el signo positivo. Ah, ya, bacán, ya con eso entonces ya sé hacia dónde se va a abrir y hemos planteado, pues en este caso, tres condiciones diferentes. Aquí, eje de simetría o donde va a estar sentado el vaquero es en Z, ¿verdad? Y dónde se está abriendo, en este caso era para la Y. Como la Y al cuadrado era positiva, se abre para la Y. Acá era una situación parecida. El vaquero sigue estando como que en la dirección del vaquero sigue sentando como en Y, en la dirección de Y. Pero entonces yo me pregunto hacia dónde se abre la silla. ¿Para X o para Y? Eso como aquí, en este caso, el X al cuadrado era el que tenía el signo positivo, significa que el vaquero está mirando para las X, es decir, hacia ese eje se está abriendo hacia ese eje se va a estar abriendo hacia ese eje se va a estar abriendo la silla. Ahora bien, recordemos que yo tenía un punto H, K, L. ¿Cuál es ese punto? Pues ese punto obviamente va a ser este centro, el centro a partir del cual yo estoy construyendo. Este es el punto, en este caso H, K, L, que es 0, 0. Es decir, yo podría construir una silla en cualquier otro centro. Es decir, yo, por ejemplo, le podría dar el punto 1, 1, 1
1, 1, entonces sería la misma situación, solo que desplazada en 1, 1, 1, es decir, en vez de que esté aquí en 0, 0, 0, la silla estaría acá, pero es exactamente la misma situación, por eso siempre me gusta primero explicarlo en el origen y luego coger el gráfico y moverlo para el centro que esté. Entonces, este puntito donde se sienta el vaquero es el centro, aquí, este sería el centro, este que he puesto aquí. Acá, ¿alguna pregunta, alguna duda o está quedando todo claro de estas gráficas? ¿Me confirman si está quedando claro? Hasta eso, pues si hay alguna duda, ya saben que no hay problema, me escriben, o si no se está quedando todo claro, pues me gusta que esté quedando todo claro. Entonces, estos conceptitos serían buenos que nos anoten. Obviamente, ya cuando ya saben esto, ya lo saben de memoria, pero sería bueno que nos anoten. Igual aquí está la grabación. Ahora bien, vamos a ver. Por último, la última superficie de las tantas que nos interesan, pero de estas de las cuádricas, de las súper importantes, es la que se conoce como la ecuación del bicono, la ecuación de un bicono. La ecuación de un bicono. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación de un bicono? Ah, ya, perfecto. La ecuación de un bicono es de la siguiente manera. Es x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado menos z menos l al cuadrado sobre c al cuadrado igual a 0. Ah, ya, perfecto. Entonces tenemos la ecuación de un bicono. Siempre, cualquier superficie que tenga una expresión de este tipo, yo le voy a decir, ah, ya, eso va a ser un bicono. Ahora bien, de nuevo, vamos a considerar ciertas cositas y cómo graficarlo. Entonces yo digo, bueno, yo tengo aquí, lo que me va a indicar es de nuevo, volvemos, ¿qué me va a indicar este H? ¿Qué me va a indicar este K? ¿Y qué me va a indicar este L? Lo que me va a indicar ese H, L, ese punto H, L, va a ser el centro, ¿dónde va a estar centrado ese bicono? Y aquí es muy importante saber esto porque a veces solo te dan la mitad de un cono, entonces por eso les digo esto. Entonces, este va a ser un centro, fíjense, este va a ser un centro en el punto X, K, L. Acá, perfecto. De nuevo, volvemos. Estos valores A, B y C se conocen de nuevo como los semiejes A, B y C. Entonces yo tengo aquí mis semiejes A, B y C. Ahora bien, de manera general, la gráfica de un bicono, pues yo creo que todo el mundo sabe que es un bicono. De hecho, incluso a partir de un bicono es que están las secciones cónicas. Entonces aquí, de manera general, un bicono es de esta manera. Es de esta manera. Ahora bien, eso es de manera general, ¿no? Pero yo quiero saber ahora bien, yo quiero saber cómo se grafica. Volvemos a la pregunta. ¿Cómo yo lo grafico? Pues teniendo esto. ¿Cómo se grafica? ¿Qué me interesa y qué no me interesa? ¿Cómo se grafica? Ah, ya, volvemos a esta partecita aquí. ¿Cómo se grafica? En este caso, yo me pregunto, estos valores de los semiejes H, digo A, B, C, ¿importan? Pues como les decía, estos valores lo único que determina es que la función se haga más ancha, se haga más gruesa, tal vez se haga un poquito más finita, pero para graficarlo, para objetos de nuestra graficación, en este caso, no importan. Palabras sencillas no importan. Pueden tener cualquier valor, lo importante es lo que yo les voy a mencionar. Segundo, lo que sí me va a importar va a ser cuál va a ser este punto H, K, L. Es decir, dónde va a estar centrado. Ese punto H, K, L va a ser, digamos, aquí como la unión donde se dan besitos estos dos conos. Este siempre va a ser el punto H, K, L. Siempre esto es súper importante entenderlo porque a veces se pierden y no saben dónde se corta el bicono. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, que ese H, K, L, es decir, ese centro es en 1, 1, 1, allá, entonces yo vengo acá 1, 1, más o menos 1. Eso significa que aquí es donde yo estoy 100% seguro que pasa esta situación, donde los dos conos están dando un besito. Entonces yo vengo para acá y pongo aquí un cono para arriba y acá un cono para abajo. Y súper sencillo, pues graficar un bicono. Entonces aquí, en palabras sencillas, lo que realmente me interesa, lo que me va a interesar es primero el centro, porque ahí es donde yo voy a saber dónde es el punto donde esos conos se dan un besito. Ahora bien, la única situación que a mí me podría, que yo no sé, porque yo me pregunto, siempre el bicono va para arriba y está mirando o sea, se está abriendo para arriba, se está abriendo para acá, a eso es lo que me refiero, o sea, se está abriendo en el eje de la Z. Yo digo, pues no, yo puedo tener muy bien un bicono de esta forma. Déjenme un gráfico por aquí. Tengo X,
coma y, coma z. Entonces yo podría tener bien un bicono de esta forma, ¿verdad? Entonces yo digo, ah, bueno, entonces, ¿cómo yo voy a determinar eso? Si es para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha. Entonces, para yo determinar eso me lo va a decir siempre la variable que está, o sea, el eje de simetría, porque aquí dense cuenta, mi eje de simetría, aquí yo tengo un eje de simetría, aquí yo tengo otro eje de simetría. Entonces, ¿cómo yo voy a poder determinar ese eje de simetría? Pues ese eje de simetría siempre va a ser la variable que acompañe al signo menos. Siempre, 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 se lo juro. Ese signo, digo, el eje de simetría siempre es lo que acompaña a la variable, a lo que está acompañando a la variable, es la variable, el eje de simetría es la variable que está acompañando al signo negativo. Entonces, de nuevo, aquí ponemos el eje de simetría, pues simplemente va a ser la variable que acompaña al signo negativo, que acompaña al signo negativo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner pues dos ejemplitos porque siempre con los ejemplos todo queda mucho más claro. Entonces vamos a ver, por ejemplo, yo tengo, yo qué sé, x al cuadrado más z al cuadrado, fíjense, menos y al cuadrado igual a 0. Y bueno, eso va a ser un bicono, ¿verdad? Eso va a ser un bicono. Ahora bien, vamos a ver. Como yo les dije, pues aquí podría tener dividido para a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, pero en este caso no me interesa. O sea, porque el gráfico, sin importar que sea ese parámetro a, b y c, yo lo que hago es un bosquejo, un gráfico aproximado. Entonces a mí lo que me interesa son dos cosas. Primero, ¿cuál es ese punto h, k, l? En este caso sería como que tuviera x menos 0 al cuadrado más z menos 0 al cuadrado menos y menos 0 al cuadrado igual 0. Entonces yo digo, bueno, entonces lo que yo sé es que ese punto, va a estar, o sea, el centro de este bicono va a estar en 0, 0, 0, es decir, en el origen, es decir, donde se unen los dos biconos es el 0, 0, 0. Ya tengo algo súper importante, eso es súper importante. Y lo segundo es saber ya, el bicono se va a abrir para la Z, para las X, para las Y. ¿Para dónde diablo se va a abrir ese bicono? Ah, ya, eso me lo va a determinar la variable que tenga el signo negativo. Ah, ya, como la variable que tiene el signo negativo es la Y, esto significa que el eje Y va a ser mi eje de simetría. Ese va a ser mi eje de simetría. Y digo, perfecto, entonces ya tenemos esa partecita ahí. Entonces yo vengo, entonces voy y grafico. Aquí yo tengo pues mi plano X, Y, Z, aquí. Recuerden, ¿dónde va a ser mi eje de simetría? O más claro, ¿hacia dónde se va a abrir ese cono? Pues para el eje de la Y. Entonces aquí, yo sé que aquí este es mi puntito H, K, 0. Digo H, K, L, es decir, mi punto del centro de ese bicono. Yo sé que se va a abrir para el eje de las Y. Entonces se abre para acá y se abre para acá. Aquí me gustaría mencionar algo súper importante. Y que yo sé siempre menciono esto en relación a dos superficies en específico. O sea, la superficie ya las acabamos de ver todas. ¿Cuáles fueron? Esfera, hiperboloide de una hoja, hiperboloide de dos hojas, bicono, paraboloide elíptico, paraboloide hiperbólico. Bueno, y creo que no se me está... Ah, y elipsoide. Entonces, hemos visto esas. No son, si se dan cuenta, no son muchas que tienen que aprenderse, no son muchas que tienen que ver cómo se grafican. Ahora bien, lo importante es que a veces les dan a ustedes una superficie, pero no es la superficie completa. Es decir, para no confundirnos, no crean que es una nueva superficie lo que vamos a hacer. Ya hemos planteado toda la superficie. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si es que a mí me dan algo de este estilo? Fíjense, a mí me dan algo de este estilo. Z igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Entonces uno dice, eso no es nada de lo que yo tenía, fíjense, eso no es nada de lo que yo hasta por el momento conozco. No cumple con ninguna, porque de hecho ninguna tiene una raíz. Entonces lo que se hace aquí usualmente para ver cómo graficar esto es llevarlo, fíjense, es llevarlo a una superficie conocida. Entonces yo lo que hago en este caso, por ejemplo, a mí me piden que grafique esto, y obviamente esto yo no sé qué es. Entonces lo que yo hago es intentar llevarlo a una superficie conocida. Ah, ya, perfecto. Entonces yo lo que hago es elevo ambos lados al cuadrado y tendría z al cuadrado igual a x más y al cuadrado. Y de ahí paso este z al otro lado. Entonces tendría x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 0. Ahora bien, esto sí sé qué es. Esto es un bicono.
bicono. Entonces uno podría pensar, ah, ya, fresco, entonces, ¿esto qué es? Esto, entonces, si yo sé que esto es un bicono, ahí la gente lo que usualmente que hace al principio es X, Y, Z, se lo digo para que no lo hagan en algún taller, X, Y, Z, lo que hacen allá es un bicono, pues, ¿cuál es cuál es la variable que está acompañando al signo negativo? Allá, ese es la Z, significa que el eje de simetría, digo, el eje de simetría es en la Z, es decir que o más, en otras palabras, el cono se abre en Z. ¿Y dónde va a estar centrado? En 0, 0, 0. Ah, ya. Entonces, lo que la gente usualmente haría sería esto, ¿verdad? Ya, entonces yo les pregunto, ¿eso está correcto? No, eso no va a estar correcto. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos una pequeña consideración. Nosotros estamos aquí elevando al cuadrado esta partecita de aquí. Realmente esta gráfica de aquí no es el bicono completo, simplemente es la parte positiva, fíjense, es esta partecita positiva de este bicono. Es decir, que esta partecita de aquí, nosotros lo que hicimos fue esto, elevarlo al cuadrado, a ver más o menos a qué se parecía. Pero tenemos siempre que volver al principio, es decir, yo sé, allá va a ser alguna sección o puede ser alguna parte de este bicono, pero yo tengo que siempre regresar a la superficie original, y digo, bueno, la superficie era esta, entonces significa que lo único que yo voy a tomar es la parte positiva del bicono. Ustedes me van a decir, ya, pero, y por ejemplo, ¿y cómo hubiera sido que yo hubiera tenido que tomar la parte de abajo? Yo hubiera tenido que tomar la parte de abajo si a mí el ejercicio me hubiera dicho lo siguiente. Z igual menos raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Ahí en tal caso yo no tomaba la parte superior del bicono. Lo que hacía era que tomaba la parte de abajo de ese bicono. Entonces, esto de completar, elevar al cuadrado, sumarle 1, restarle 1, cualquier cosa, para ustedes aquí le dan una superficie, ustedes no saben qué es, y llega una superficie conocida, no es que la grafican la que les quedó al final, tienen que volver al inicio y ver qué era lo que les daban en un inicio. En este caso, como me daban la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Entonces solo grafico la parte positiva. Si es que a mí me hubieran dado esto, que por una, si yo lo hago al cuadrado, pues me va a dar lo mismo, el bicono. Solo que en este caso, esta superficie esta superficie solo es la parte negativa del bicono. Esto más o menos a qué se parece. No sé si ustedes recordarán cuando ustedes tenían, pues ustedes en el pre, bueno, no sé si recuerden o si alguna vez lo vieron. Por ejemplo, ustedes tenían la ecuación de una circunferencia, x al cuadrado más y al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, ¿verdad? Entonces ustedes, por ejemplo, despejan y, entonces le va a quedar más o menos algo. Entonces les decían que la raíz positiva era esta parte de acá y la raíz negativa era esta parte de acá, pues acá es exactamente la lógica, sigue siendo la misma. Aquí, la raíz positiva corresponde a la parte superior del bicono y la raíz negativa corresponde a la parte inferior del bicono. Así que mucho ojo a tener en cuenta eso. Ustedes cuando tienen una superficie y no saben qué es, pues intenten completarlo. Pero luego, cuando ya tengan esa superficie, regresen a lo que originalmente les pedían y digan, ah, ya, como es la red positiva, entonces ¿qué me deben estar pidiendo? Ah, ya, me deben estar pidiendo la parte superior del bicono. Si es negativa, lo mismo. Ahora bien, una lógica similar ocurre también para la esfera. Supongamos que yo tengo z igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Uno podría decir, oh, ¿y yo cómo grafico eso? Ah, pues yo digo, pues tal vez puedo conseguir una expresión análoga o una expresión que me permita más o menos saber cómo es. Entonces, ¿qué hago aquí? Allá elevo al cuadrado y tendría 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Paso todo esto al otro lado y tendría z al cuadrado más x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Y esto qué es? Ah, ya, esto es la ecuación de una esfera centrada en 0 y de radio 1. Y uno podría decir, ah, ya cojo y grafico toda la esfera. No, ahí estarían cometiendo un error. Porque yo en sí no tengo esta esfera. Yo tengo que volver, o sea, yo sé que yo logré obtener, digamos, que yo logré deducir esas de ahí, pero yo tengo que decir, bueno, ¿qué era lo que a mí me daban en un inicio? A mí solo me daban la raíz positiva. Ah, ya, entonces eso significa que de esa esferita yo solo voy a graficar la parte superior. Entonces, si yo tengo aquí que esto es una esfera de radio 1, centrada en 0, 0, 0, lo que significa es que yo simplemente esta gráfica de z, raíz de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado es esta que yo tengo aquí. Es la mitad de la esfera. ¿Por qué? Porque la raíz es positiva. Si, por ejemplo, a mí me hubieran dado z igual menos raíz de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, entonces aquí, ¿qué hubiera sido en tal caso? ¿Qué hubiera sido aquí qué hubiera sido esta superficie? Allá, como la raíz es negativa, lo que yo debo tomar es la parte
la parte inferior de la esfera. Ah, ya. Yo vengo para acá. Entonces lo que yo voy a tomar es esta parte inferior. Entonces, recuerden, cuando yo parto de esto y completo, yo tengo que siempre regresar al original para ver si yo tengo raíz positiva, la parte superior. Si yo tengo raíz negativa, la parte inferior. Es exactamente lo mismo en el cono. Si yo tengo parte positiva o si yo tengo bien parte, si yo tengo raíz negativa. Entonces, estos son los dos casos usualmente donde pasa este tipo de cosas. Entonces, completan, más o menos saben cómo es la superficie, pero tienen que tomar las consideraciones iniciales. Si es que la raíz positiva es lo que está, es la parte positiva del gráfico, si la raíz negativa es la parte negativa del gráfico. Y con eso ya esa es la última consideración a tomar en cuenta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O quedó todo claro en este aspecto de aquí? Espero que si todo está quedando claro, pues me pueden confirmar en el chat. Y si no, pues si hay alguna duda, pues me escriben, yo no tengo ningún problema. Hasta eso déjenme copiar el primer ejercicio. Copiando. Aquí copiar, imagen, ya. Déjenme abro. Espero que todo esté quedando claro. Espero que todo esté quedando claro. Ya saben que si tienen alguna duda, pues me interrumpen más, yo no tengo ningún problema. Entonces vamos a copiar este ejercicio, un ejercicio de un taller. Entonces, fíjense, a veces las superficies que yo les di, pues tienen ecuaciones en particular, ¿verdad? Pero no siempre me las tienen que dar así. La vida no es tan bonita, no es tan hermosa. Bueno, la vida es bien bonita, pero las situaciones no son tanto. Entonces, aquí dice, bueno, identifique y describa la siguiente superficie. Y yo digo, bueno, yo no tengo ninguna ecuación que sea tan larga, ¿verdad? Y uno dice, entonces, ¿qué será eso? Entonces, aquí dice identifique y describa, pero además de eso vamos a graficar. Ya. Entonces, a mí me están dando esta expresión de aquí. Vamos primero con el literal A. Literal A. Entonces yo tengo x al cuadrado más 2x más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 0. Yo digo, eso yo no sé qué será. Entonces yo tengo que intentar llevarlo a alguna de las ecuaciones que yo conozco. Cuando nosotros nos dan una superficie de esta manera, es decir, digamos digamos un polinomio expandido, lo que hacemos es completar cuadrados para ver qué superficie me queda. Entonces, ¿cómo yo completo cuadrados? Pues voy a primero agrupar todas las x, las y y la z. Es decir, tengo x al cuadrado más 2x más y al cuadrado más z al cuadrado. Y completamos cuadrados. ¿Cómo yo completaba cuadrados? Pues completar cuadrados es súper sencillito. Yo en este caso tengo x al cuadrado más 2x. Para completar cuadrados es sumarle y restarle algo a esa expresión, de modo que yo pueda generar un trinomio cuadrado perfecto. Le digo, perfecto. Aquí, para yo poder tener denme un segundito, para yo poder tener para yo poder completar cuadrado, siempre me fijo lo que está acompañando a la variable, la que no está al cuadrado. Y digo, bueno, cojo ese numerito, sea el que sea, lo divido para 2, es decir, 2 dividido para 2, 1. Y le elevo ese resultado al cuadrado. Entonces me quedaría 1. Y para no afectar, le resto 1. ¿Cómo para no afectar? Porque si yo sumo 1 y resto 1 es como que si la expresión no estuviera sumando 0. Y sumarle 0 a la expresión no afecta para nada. Perfecto. Ahora bien, más y al cuadrado más z al cuadrado igual 0. Ahora bien, esto que me quedó aquí es un trinomio cuadrado perfecto que lo podemos factorizar como x más 1 al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y este menos 1 lo podemos pasar al otro lado, 1, ¿verdad? Ahora bien, ya tenemos esa partecita de ahí. Ahora bien, vamos a ver qué tenemos que hacer. Yo me doy cuenta que esto que cumple con la ecuación de qué? De una esfera. Ya, entonces esto es la ecuación de una esfera. Entonces vamos a deducir puntos. Recordemos que la ecuación de una esfera es x menos h al cuadrado y menos k al cuadrado más z menos l al cuadrado. Entonces en este caso yo tendría esto. Obviamente ya luego ustedes lo ven directamente, pero ahorita lo voy a expresar. Tendría x menos 1 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado más z menos 0 al cuadrado igual a 1. Entonces de aquí yo puedo decir que el centro, donde va a estar centrada esa esfera, es en el punto menos 1, 0, 0. Luego esto ya ustedes ven como dicen al ojo. Entonces aquí tenemos luego, ¿cuál va a ser el radio? Recordemos que aquí esto es igual al radio al cuadrado, pero en este caso como es 1, el radio
es 1. Entonces ya tengo, es una esfera que va a estar centrada en menos 1, 0, 0 y que va a tener radio 1. Entonces venimos y graficamos. Yo vengo para acá, vengo para acá, vengo para acá. Tengo X, tengo Y y tengo Z. Entonces lo primero que hago es ubicarme en el centro, ¿verdad? Entonces es en el punto menos 1, 0, 0, allá. Menos 1, aquí recuerden que esta hacia acá es menos X. Entonces aquí sería menos 1. Este es el punto menos 1. En X 0 y en Y 0, allá. Y luego lo que hago es, ya saben, tomar el radio 1. Entonces 1 aquí, 1 acá, 1 arriba, 1 abajo, ¿verdad? Entonces más o menos, ya teniendo eso, vamos a graficar esta esferita. Entonces, esta esferita más o menos, bueno, no quedó tan circular, pero es una esfera aquí, de radio 1. Ya, entonces tenemos esta esferita, ya tenemos esta esferita de radio 1. Ya con eso ya completamos el literal 1. Si hay alguna duda, alguna pregunta, ya saben que me pueden interrumpir, si no, seguimos. Déjenme bajo esta imagen un poquito para poder seguir haciendo el literal B. Entonces ya el literal B ya es un poquito más extenso, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta partecita de aquí. ¿Cómo hacemos este literal B? Ya vamos un poquito más rapidito. Entonces tenemos aquí. Vamos de nuevo, yo tengo toda esta expresión, pero yo esa expresión, así tal cual como está, yo no puedo identificar si es una elipse, una parábola, un cono, un paraboloide, un hiperboloide, una hoja, un hiperboloide, dos hojas. Yo no sé nada de eso. Entonces yo digo, perfecto. Volvemos a hacer una estrategia ¿cuál es la estrategia que vamos a hacer? Completar cuadrado. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace para completar cuadrado? Pues agrupo las X, agrupo la Y y agrupo la Z. Entonces aquí tendría 4X al cuadrado menos 16X más Y al cuadrado menos 6Y, aquí Y al cuadrado menos 6Y, y de ahí la Z, menos Z al cuadrado menos 16Z más 9 igual 0. Entonces vamos a completar cuadrados. Siempre que yo completo cuadrados, para que el método que yo les he dicho sea conciso, acuérdense. O sea, ¿en qué sentido que sea conciso? De coger lo que está acompañando la variable que nos ha dado al cuadrado y dividirlo para 2 y llevarlo a 1. Lo que esté acompañando, en cambio, la variable al cuadrado tiene que ser 1. Entonces aquí, ¿qué es lo que hago para que sea sencillo? Saco factor común 4. Entonces tendría x al cuadrado menos 4x. Acá, más y al cuadrado menos 6y, ¿verdad? Aquí saco factor común menos 1. Entonces tendría menos, que multiplica a z al cuadrado más 16z, ¿verdad? Más 9. Igual a 0. Entonces digo, perfecto, entonces ya tenemos esa partecita ahí. Entonces ahora sí, dentro de aquí completamos cuadrado. Entonces tendría x al cuadrado menos 4x. Aquí, ¿qué es lo que está acompañando a la x? Allá, menos 4 dividido para 2, menos 2. Elevado al cuadrado sería sumarle 4 y restarle 4, porque así no afecta para nada. Es sumarle 1 y restarle otro. Ahora bien, acá, de hecho déjenme pongo mejor para que quede más claro. Aquí el paréntesis y aquí el corchete. Ya. Acá, completamos cuadrados. Tendría y al cuadrado menos 6y, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está acompañando a la y? A la y es menos 6. Dividido para 2, menos 3. Elevado al cuadrado, 9. Le sumo 9 y le resto 9. Y aquí puedo completar entonces este cuadrado. Aquí, menos. Acá, ¿qué me va a quedar? Bueno, a ver, me va a quedar z. Z al cuadrado más 16z, de nuevo, ¿qué es lo que está acompañando a la z? 16, dividido para 2, 8, elevado al cuadrado, ¿cuánto es? A ver, 16 dividido para 2, 8, elevado al cuadrado es 64, y esto más 9 igual a 0, aquí podemos simplemente de 1 simplificar este 9, con este 9, y nos va a quedar 4, aquí podemos realizar este trinomio, y sería x menos 2 al cuadrado menos 4 y así factorizamos el resto también. Entonces tendría y menos 3 al cuadrado, y menos 3 al cuadrado, menos, en este caso me quedaría z, más 8 al cuadrado, ¿verdad? Aquí una consideración. Recuerden, aquí una pequeña consideración cuando completamos aquí. Sumamos 64, pero nos olvidamos de ¿qué? De restar 64. Nos olvidamos de restar ese 64, porque recordemos, si yo sumo tengo que restar para no afectar. Entonces menos 64, y aquí era más 9. Bueno, ya aquí me hubiera quedado más 9, que se iba con este de acá.
igual a 0. Entonces simplemente me va a quedar esta partecita. Déjenme borro. Ya, esta partecita, esto me va a quedar igual a 0. Entonces simplemente ya multiplicando me va a quedar 4, que multiplica x menos 2 al cuadrado. 4 por menos 4, menos 16, más y menos 3 elevado al cuadrado, menos z más 8 elevado, z más 8 elevado al cuadrado, menos por menos, más 64, igual a 0. Ahora bien, 4x al cuadrado, 4 por x menos 2 al cuadrado, más y menos 3 al cuadrado, menos z más 8 al cuadrado, ¿verdad? Este es 64 menos 16, 64 menos 16 es 48, igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues este, que es el único número, lo paso al otro lado. Entonces tendría 4 que multiplica x menos 2 al cuadrado, más y que multiplica, o sea, más y menos 3 al cuadrado, menos z más 8 al cuadrado, igual a menos 48. Y yo digo, perfecto, ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es dividir toda la expresión, porque si dan cuenta aquí ya me va quedando algo parecido que yo conozco. Siempre que nosotros completemos cuadrado tengo que ir viendo qué se va apareciendo. Recordemos que hay una expresión que aquí yo tenía un menos y acá también tenía un menos 1, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer para que aquí me quede ese 1 es dividir para 48 toda la expresión. Entonces me va a quedar 4 que multiplica x menos 2 al cuadrado sobre 48 más y menos 3 al cuadrado sobre 48 menos z más 8 al cuadrado sobre 48, y esto es igual a menos 1, ¿verdad? Entonces aquí podemos ir simplificando: mitad 24, mitad 2, mitad 1, mitad 2. Entonces simplemente la superficie que nos queda es x menos 2 al cuadrado sobre 12 más y menos 3 al cuadrado sobre 48 menos z menos z, aquí menos z más 8, menos z más 8, ¿verdad? Al cuadrado sobre 48, y esto es igual a menos, esto es igual a menos 1, ¿verdad? Entonces ya tenemos esa partecita ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo estas operaciones. ¿Por qué? Cuando tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo estas operaciones, porque si uno suma mal algo, resta mal algo, ya le va a quedar una superficie totalmente diferente. Entonces aquí reconocemos que, bueno, estos serían como que si fueran mis parámetros a al cuadrado, b al cuadrado y c al cuadrado, que mucho en la mayoría, mejor dicho, en la mayoría de los casos no me van a interesar. Acá, entonces yo tengo que identificar cuál es la única superficie que yo tengo, que todas están elevadas al cuadrado, y tengo aquí un menos y un menos 1. Entonces, la única, de hecho, que tiene un menos 1 aquí es la del hiperboloide, de 2 hojas. Ese hiperboloide, ¿dónde va a estar centrado? Ah, ya, ese hiperboloide va a tener centro, recordemos, va a ser el centro H, K, en este caso sería menos 8, ¿verdad? L. Porque recordamos, tiene que ser la forma x menos h, y menos k, z menos l. Entonces va a tener centro, este hiperboloide va a estar centrado ¿en qué punto? En el punto 2,3, menos 8. Yo digo, perfecto. Y bueno, ¿qué más necesito saber? ¿Cuál es la variable? Fíjense, ¿cuál es la variable que está acompañando a z al cuadrado? ¿Cuál es la variable que está acompañando? ¿Cuál es la variable negativa? Es decir, ¿qué variable está acompañando, qué variable está acompañando al signo menos? El z. Entonces significa que ese hiperboloide se va a abrir para z, se va a abrir en el eje de la z, es decir, va a tener eje simetría, o eje simetría z o paralelo a z. Eje simetría, en este caso sería paralelo, porque no es exactamente z. Eje simetría paralelo a z. Y digo, perfecto. Entonces venimos para acá. De nuevo, esas eran las dos únicas cosas necesarias que yo necesitaba para poder graficar eso, ¿no? Aquí x, para dónde se abre y dónde está centrado. Aquí voy a tener x, y, z. Aquí extiendo un poquito más mi plano para que quede un poquito más preciso el gráfico. Entonces busco el punto. Aquí sería 2 en x, más o menos sería como 3 acá. Y pues sería menos 8, entonces esto va para acá abajo, ¿verdad? Menos 8. Entonces más o menos ese sería mi punto. Entonces ya sabiendo eso, pues yo digo, bueno, entonces va a estar centrado en ese puntito. Entonces más o menos la gráfica
mi eje de simetría, es decir, es paralelo a Z, significa que se está abriendo en los Z. Entonces, la gráfica sería más o menos, como les digo, siempre estos gráficos son aproximados, sería más o menos algo así. Y obviamente también la correspondiente parte que va hacia abajo, ¿no? Entonces, dense cuenta, aquí lo que tenemos es un hiperboloide de dos hojas que está centrado. ¿Dónde está centrado? En el punto 2,3, menos 8 y que su eje de simetría es paralelo a Z. ¿Por qué? ¿Cuál sería su eje de simetría? Pues realmente su eje de simetría sería este eje que tenemos aquí. Entonces, pero este eje es paralelo, por eso se le dice paralelo a Z. Entonces, eso es lo que quiere decir, lo que yo sé es que se va a abrir para la Z, siempre es de esa manera. Entonces, ¿y cómo me indicaba eso? Eso me lo indicaba este signo de aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta o está quedando todo claro? Recordemos, esto es súper sencillito. Cogen, completan cuadrados. Al momento de completar cuadrados, pues les va a quedar una expresión conocida. Si no les queda conocida, pues eso está raro. Si es que no les queda a ustedes, porque los ejercicios les quedan siempre para que se les quede algo conocido. Ah, ya. En este caso fue la superficie conocida, fue el hiperboloide de dos hojas. A partir de esa ecuación, yo saco lo que necesito dependiendo de la superficie. En este caso, el centro, para saber dónde va a estar centrada y hacia dónde se está abriendo, que eso me lo daba el signo. Entonces, ya teniendo eso, cojo y grafico y ya está. Súper sencillito, nada de que complicarse. Ahora bien, vamos con el tercer literal. Vamos acá con el tercer literal. Y luego ya una vez que ya tenemos, fíjense que ya sabemos cómo graficar esto. O sea, ya superficies cuadráticas, sabemos sus ecuaciones y cómo graficarlas. Luego lo interesante es cuando se introduce la relación entre la superficie y cualquier otra cosa. Por ejemplo, en un minutito vamos a ver un ejemplo en que me piden el punto donde una recta se corta con una de estas superficies. Entonces uno dice, ¿cómo hago eso? Yo había hecho problemas de que rectas se intersectaban con planos, pero también puedo hacer problemas en los que rectas se intersecten con estas. Entonces me interesa saber cuál es ese punto de intersección. Que ya no van a ser rectas con planos, y ahora van a ser rectas con superficies cuádricas. Entonces eso es lo interesante. Entonces vamos a ver eso. Por último, vamos con el literal C, antes para pasar a ese pequeño ejercicio que tenemos aquí. Yo voy a tener este literal C. Entonces aquí de nuevo, ¿qué es lo que hacemos? Esa expresión tal como la tengo, esa ecuación yo no sé qué es. No tengo, así tal cual como está, yo no puedo decir eso es un hiperboloide, una esfera, lo que sea, no sé. Entonces, de nuevo, ¿qué hacemos? La técnica para poder saber cuál es, completar cuadrados. ¿Cómo completo cuadrados? Primero agrupo todas las variables, ¿no? Entonces sería x al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado menos 8x, ¿verdad? Acá, más 9y al cuadrado menos 36y, ¿verdad? Menos 36y más z al cuadrado, que es el que tenemos aquí, más 36 igual a 0. Entonces dije, vacancísimo, ya tenemos esto. Ahora bien, como les dije, cuando si es que lo que está acompañando a los y al cuadrado, a las variables al cuadrado, x al cuadrado, y al cuadrado, z al cuadrado no es 1, pues lo que hacemos es factorizar. Tenemos x al cuadrado menos 8x, acá más, sacamos aquí factor común 9, tendríamos y al cuadrado menos 9, 36 dividido para 9, 4, y más z al cuadrado más 36, ¿verdad? Te digo, perfecto. Esto va a ser igual a 0. Ahora bien, ahora sí, completamos cuadrado. Aquí tendría x al cuadrado menos 8x, 4, menos 8 dividido para 2 es 4, elevado al cuadrado es 16. Sumo 16, resto 16 para no alterar. Acá, más 9, que multiplica, bueno, vamos a completar el cuadrado aquí. Tengo y al cuadrado menos 4y. Ahora bien, lo que está acompañando la y, ¿qué es? Menos 4. Lo divido para 2, es menos 2. Lo elevo al cuadrado, menos 2 al cuadrado es 4. Es decir, sumo 4 para completar el trinomio y le resto 4 para no afectar. Acá más z al cuadrado más 36 igual a 0. Entonces ya simplemente nos queda completar el cuadrado. Entonces nos va a quedar x menos 4 al cuadrado más 9 que multiplica a ¿qué? A y menos 2 al cuadrado menos 4, ¿verdad? Más z al cuadrado más 36 igual, aquí me faltó, acuérdense que aquí completé cuadrados, me faltó restarle este 19, este es 16, ya lo pongo acá al final, menos 16 igual 0, entonces tendríamos x al cuadrado, x menos 4 al cuadrado, más 9 que multiplica a y menos 2 al cuadrado, aquí 9 por menos 4 es menos 36
más z al cuadrado más 36 menos 16 igual a 0. Este 36 con este menos 36 se van y nos quedará simplemente x menos 4 al cuadrado más 9 por y menos 2 al cuadrado más z al cuadrado igual a 16. Entonces uno podría decir, eso más o menos como que se parece a una esfera, pero acuérdense que, los coeficientes que acompañan a la esfera afuera aquí siempre son 1, 1, 1. Entonces no, yo digo directamente eso no es una esfera. Eso no es una esfera. Entonces, lo siguiente que podría ser, si es una esfera, si no es una esfera y me gustaría ver qué es, pues lo recomendable sería, recordemos que hay expresiones que aquí tienen un 1. Entonces, si yo tengo aquí un numerito, lo más recomendable es que ustedes cojan y dividan para ver qué les queda. Entonces, dividimos todo para 16. Entonces, me quedaría x menos 4 elevado al cuadrado sobre 16 más 9 y menos 3 menos y menos 2 al cuadrado sobre 16 y acá me quedaría más z al cuadrado sobre 16 igual a 1. Entonces aquí como que tampoco me queda nada muy claro, pero entonces nosotros recordemos que hay una, yo digo, ¿a qué se va pareciendo? Esto se va pareciendo una elipsoide, ¿verdad? Pero la elipsoide es x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado sobre b al cuadrado. Y este 9, entonces aquí, ¿qué influye? Ah, ya, entonces aquí vamos a hacer el truquito siempre que se hace de los extremos y los medios. Es decir, vamos a reescribir esta ecuación, esta ecuación como x menos 4 al cuadrado sobre 16 más y menos 2 al cuadrado sobre 16, ¿verdad? Sobre 9. ¿Por qué? Porque si yo hago extremos y medios, ese 9 vuelve a subir. Más z al cuadrado sobre 16 y eso va a ser igual a ¿qué? A 1. Yo digo, perfecto, entonces ya tenemos, fíjense, ya tenemos esta partecita de aquí. Ahora bien, entonces, puedo graficar esta elipsoide. Obviamente aquí, ¿qué me quedó? Ah, aquí me quedó una elipsoide. Entonces, para yo graficar una elipsoide, ¿qué necesito? Aquí volvemos a lo que ¿qué necesito? Pues necesito dónde va a estar centrada. Es decir, dónde va a ser su centro. Es decir, los puntos de la forma h, k, l. Entonces, ¿podemos determinar eso? Sí, pues los puntos h, k, esto sería el punto h, esto sería el punto k, y aquí sería realmente z menos 0 al cuadrado. Entonces ese punto L sería L es igual a 0. Ya, perfecto. Entonces mi centro sería el punto 4,2,0. Entonces ahí es donde va a estar centrada mi elipsoide. Ahora bien, recordemos que cuando yo grafico elipsoide, a mí me interesa saber las longitudes de los semiejes. Ya. Aquí sí aquí de hecho es el único caso que me interesa saber cuál es el caso, qué vale A, qué vale B y qué vale C. Pero recordemos que aquí cuando yo tengo el elipsoide, ¿qué es lo que estaba abajo? Era A al cuadrado, acá B al cuadrado y acá era C al cuadrado. Entonces, ¿qué número yo le elevo al cuadrado me da 16? Pues entonces eso es sencillito de ver. A es igual a 4, B sería, B ¿qué sería? Acordemos, B, si es que yo lo expreso, ¿qué número elevado al cuadrado me da 16 sobre 9? Pues eso es sencillito, 4 tercios, porque si B es 4 tercios, al elevarlo al cuadrado me da 16 novenos, sencillito. Y C, entonces sería ¿qué? 4, porque 4 elevado al cuadrado es 16. Entonces ya teniendo todos esos dos cositas, el centro y las longitudes de los semiejes, entonces ya es sencillito graficar un elipsoide. Entonces déjenme lo pongo por aquí. Aquí tengo esta partecita de aquí, tengo X, tengo Y, tengo Z, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va a estar centrada? Eso es lo primero que necesito tener en 4, es decir, X, Y, Z, 4 y 2. Es decir, va a estar 1, 2, 3 más o menos por aquí, 4 y 2 en Y. Entonces va a estar centrada más o menos por aquí. Acuérdense que nosotros lo que usamos que son gráficos aproximados. Ahora bien, yo sé que va a estar la elipse, fíjense. Yo sé que la elipse, acuérdense que lo que está el A sobre X significa cuánto se abre en X. Aquí me dice que la longitud de ese mi eje es 4, entonces significa que aquí se abre 4, acá se abre 4, acá luego 4 tercios. Esos 4 tercios es un poquito, es apenas más chiquito que 1, entonces más o menos es más grande que 1, entonces más o menos eso se va a abrir aquí. Bueno, aquí es B, acá también va a ser B, entonces ya más o menos tengo por lo menos esta partecita de aquí. Ahora bien, a mí me interesa saber la altura que va a tener esto. Ya, la altura va a ser 4.
¿Por qué? Porque C es 4. Entonces va a ser más o menos, sumamos una altura más o menos de 4 aquí. Esto va a ser C. Y entonces una altura también para abajo más o menos de 4. Entonces, si yo cojo y hago, entonces ya sabiendo los longitudes de los semillas, cojo y uno todos estos pedacitos, me va a quedar algo más o menos. Los gráficos nunca me salen perfectos, pero disculpen, lo hago un poco lentito, que si lo hago más rápido. Bueno, ahí se me fue la mano. Pero más o menos es algo aquí, donde esto es C, ya, esto es C, esto era ese, esto azul es A, y esto era B. Y ya con eso, pues ya grafico la elipse, ¿no? Entonces la elipse es una elipse, dense cuenta que ya con esto pues ya grafiqué de una manera súper sencillita mi elipse. Y con eso ya tenemos entonces la gráfica de esa elipse. Y con eso ya terminaremos este pequeño ejercicio. Entonces esa sería la solución de este problemita de aquí. Entonces, en palabras sencillas, ¿qué hicimos? Allá completamos cuadrado para saber cuál era la superficie, ¿verdad? Entonces yo no sé, yo no sabía cuál era la superficie. Pero yo completo cuadrados porque así como tal como me la daban, no puedo saber nada. Entonces siempre la estrategia para hacer eso es completar cuadrados. Ya, completo cuadrados. Una vez que completo cuadrados, veo qué me queda. Una vez que me queda, veo qué necesito para graficar esa superficie. Y entonces ya con todas las técnicas que les hemos dado, ya, pues ya, sencillo, cogen y ustedes y grafican. ¿Alguna duda, alguna pregunta o está quedando todo claro? Si está quedando todo, bueno, espero que esté quedando todo claro. Si hay alguna duda, me avisan. Vamos a ver este pequeño ejercicio de aquí. Este pequeño ejercicio que es de algún taller. Lo saqué de un taller. Entonces vamos a ver este ejercicio de aquí. Fíjense. Graficar esto, ejercicio para graficar esto, pues sencillito. Siempre van a salir cosas sencillas. Ahora bien, lo interesante sale cuando yo relaciono estas cositas que yo tengo aquí, pues con otras cosas. Por ejemplo, miren, este punto de aquí, este ejercicio no lo he hecho, así que recién lo vamos a hacer. Vamos a ver, fíjense en esta parte, no te muevas, ya, fíjense en esto. Entonces vamos a ver este ejercicio de un taller. Dice, determinen los puntos donde esta recta, ¿verdad? Yo tengo aquí una recta, intersecta a esta superficie. Entonces, aquí pues, lo primordial, o sea, lo más lógico sería saber qué es esta superficie, ¿no? Entonces, si nosotros reconocemos, esta tiene la forma de qué. Bueno, si pasamos el z tal vez al otro lado sea más sencillo de verlo. Aquí x al cuadrado más, en este 3 también podemos por la regla de extremos y medios, lo podemos pasar hacia abajo y tendríamos 1/3 menos z igual a 0. Entonces, si lo vemos de esta manera, es súper sencillito ver qué es. Esto es un paraboloide hiperbólico. Un paraboloide, como les dije, esto con la práctica se gana. Ustedes van viendo y dicen, ya, eso es un paraboloide, ¿qué digo? El hiperbólico, elíptico. Esto es un paraboloide elíptico que se está abriendo ¿hacia dónde? Recordemos que yo le recomendaba siempre tenerlo de esta forma, es decir, que la Z, ¿qué era? La Z tenía que estar despejada. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está acompañando esta Z? Ya, lo que está acompañando esta Z es el signo más. Ahora bien, ¿qué más sabemos? Aquí recordemos que cuál iba a ser el centro, o mejor dicho, el vértice, era el H, K, L, ¿verdad? Que si lo vemos puede ser Z menos 0, acá, igual a X menos 0 al cuadrado. Se los pongo en detalle para que lo vean. 3Y menos 0 al cuadrado. Ya, entonces ya tengo el vértice. El vértice está justamente en el origen. Aquí el vértice de ese paraboloide elíptico, es decir, el punto H, K, L, es igual a 0, 0. Es decir, que yo más o menos aproximadamente voy a saber que yo tengo aquí X, Y, Z. Entonces aquí yo voy a tener el vértice y yo sé que ese paraboloide hacia dónde se está abriendo hacia arriba, porque lo que está al lado de la Z, el signo que tiene la Z de la variable que no está elevada al cuadrado es positivo. Entonces, por eso les dije que van a tenerlo así, porque si positivo lo asocian hacia arriba directamente. Entonces, más o menos van a tener esa superficie. Entonces, ya tenemos más o menos identificada. No la tienen que graficar, pero eso simplemente es como para el análisis. Entonces, ya tenemos, esto va a ser un paraboloide elíptico. Entonces, aquí yo tengo una recta, fíjense. Entonces, obviamente esa recta puede ser de bastantes maneras. Podría ser una recta, por ejemplo, que viene así. Entonces, aquí está cortando aquí a esta superficie, en este punto llamémoslo P sub 0. Pero puede que corten más de uno, porque por ejemplo, imagínense que esta recta venga acá, ¿verdad? Entonces aquí estaría cortando en un P sub 1, en un punto P sub 1, y en un punto P sub 2. Entonces a mí me interesa si es que... pero también puede ser que no corte, porque por ejemplo, las situaciones que se pueden dar es que, por ejemplo, venga para acá
y esta es la recta, bueno, aquí déjenlo pongo, por ejemplo, esta es la recta L sub 2, esta es la recta L sub 1, y esta es la recta L sub 3. Entonces la situación que se da es que pueden pasar varias cosas, que lo corten un punto, que lo corten más de un punto, o que no lo corten. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces, como recordemos que ¿qué hacíamos cuando yo tenía un plano? Yo lo que hacía era expresar la recta en forma simétrica, en forma paramétrica. Yo expresaba la recta en forma paramétrica y en base a eso usábamos para encontrar puntos de intersección. Ahora bien, esta recta yo no la tengo, ni siquiera la tengo, no tengo esta forma, no tengo la recta, no tengo la forma de esta recta. Entonces, ¿qué es lo que obviamente tenemos que hacer? Pues sencillo, cogemos y vemos. Lo que vamos a hacer es súper sencillo. Vamos a coger y ver, vamos a determinar la forma, la ecuación de esa recta, porque si no, no podemos hacer nada. Entonces vamos a ver, yo tengo que esta recta L, cuando yo tengo esta notación, simplemente lo que me están diciendo es que la recta L es la intersección entre este plano, 2x menos y menos z igual 0, y x más 3y menos 4z igual 0. Entonces aquí, pues como ya yo les había mencionado con la primera semana, que z es una variable libre, por eso se le da un valor cualquiera. En este caso, el valor que le vamos a dar, como le vamos a darle, por ejemplo, el valor de z igual 0. Entonces me va a quedar el sistema, porque acuérdense, yo quiero esta recta, y para sacar esta recta yo necesito dos cosas. Yo necesito saber un punto, y necesito saber su vector director o directriz, como el que le quiera, como el nombre que quiera, la notación que quieran usar. Entonces, en este caso me va a quedar, vamos a conseguir el punto. Ya le estoy dando a z el valor de 0, entonces me quedaría 2x menos y, acá, x más 3, aquí, igual a 0, y acá x más 3y igual a 0. Entonces aquí lo que voy a hacer, pues se me ocurre, es hacer lo siguiente. Multiplico la primera por 3 y luego vamos a sumar. Entonces me quedaría 2 por 3, 6x menos 3y igual a 0, y aquí me quedaría x más z, ¿verdad? X más z igual a ¿qué? A 0, ¿verdad? X más z igual, x más 3y igual a 0. Entonces sumamos, y entonces este se me va y me quedaría 7x igual a 0, ¿verdad? Y digo, perfecto, entonces significa que x es igual a 0. Ahora bien, si x es igual a 0, pues vengo y reemplazo acá. Entonces me quedaría menos 3, me quedaría 2, x menos y igual a 0. De donde si x es 0, entonces me quedaría menos y igual a 0. Entonces tengo z igual a 0. Ya, eso significa que el origen está contenido en esa recta. Es decir, que el punto 0, 0, 0 pertenece a esta recta. Entonces ya tengo un punto. Fíjense, ya tengo por lo menos un punto. Podría haber encontrado otro, sí, pero qué bonito que nos quedó el 0, 0, porque siempre con 0, 0, 0 las ecuaciones nos quedan más sencillas. Ahora bien, ¿qué más necesito? Tener el vector director. Ya. Como yo les decía que cuando ustedes tenían que una recta era la intersección de dos planos, ¿cómo podían encontrar el vector director? Pues eso es súper sencillito. Déjenme bajo aquí. Vuelvo a copiar el ejercicio para no perdernos. Aquí. Entonces, recordemos que cuando yo tengo un plano, yo tenía aquí un planito, lo pongo rapidito, yo aquí tenía un plano, aquí tenía otro plano, ¿verdad? Yo tenía aquí otro plano. Entonces, si la recta de intersección, ¿cómo yo puedo encontrar este vector director? Este vector director S. Este vector director S, pues simplemente iba a ser el producto cruz entre el vector director de un plano, del plano, si llamo de este P sub 2, y esto lo llamo pi sub 1, entonces iba a ser el vector, el producto cruz entre el vector normal de pi sub 1 con el vector normal de pi sub 2, es decir, con n sub 2, ¿verdad? Y digo, perfecto. Entonces, en este caso, voy a llamar a este plano pi sub 1, va a ser 2x menos y menos z igual a 0, y el otro plano, el pi sub 2, va a ser x más 3y menos 4z igual a 0. Entonces sacamos sus respectivos vectores normales. Entonces n sub 1 va a ser igual, el vector normal de n sub 1 va a ser 2, menos 1, menos 1. Y el vector normal de n sub 2 iba a ser igual a ¿qué? A 1, 3, menos 4. 2, menos 1, menos 1. Y aquí 1, 3, menos 4. Entonces ya tenemos para conseguir el vector director, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues ya acabo de decirlo, el producto cruz entre estos dos vectores de aquí. Entonces, realizando el producto cruz nos va a quedar lo siguiente. Tenemos I, tenemos J, tenemos K. Entonces va a quedar 2, menos 1, menos 1. Y aquí vamos a quedar 1, 3, menos 4.
Digo, perfecto, entonces tengo aquí, realizando este producto cruz, me va a quedar menos 1 por menos 4, me va a quedar 4. Menos, o sea, aquí voy a tener algo en I, como siempre digo, algo en J y algo en K. Perfecto, entonces aquí va a ser, eliminando primera fila, primera columna, me va a quedar menos 1 por menos 4, 4. Menos 3 por menos 1, menos 3. Perfecto, acá, ¿qué me va a quedar? Eliminando primera fila, segunda columna. Me va a quedar 2 por menos 4, menos 8. Menos 1 por menos 1, aquí me queda menos 1. Y acá, eliminando primera fila, tercera columna, me va a quedar 2 por 3, 2 por 3, 6, menos 1 por menos 1, menos 1. Entonces, simplemente me va a quedar entonces 7i, 7i, menos, aquí me quedaría menos con menos, se me hace 1, menos 8, sería, me quedaría menos 7. Con este menos de aquí afuera, se me hace más 7j. Y aquí más, en este caso 6, menos por menos, me daría más 6 más 1, 7. 7k. Yo digo, perfecto, entonces ya tengo entonces cuál va a ser mi vector, cuál va a ser mi recta. Entonces recordemos que la forma de una recta, teniendo un punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, y un vector director, lo voy a poner de esta manera. Si mi vector director es a, b, c, y yo tengo el punto p sub 0 de coordenada x sub 0, y sub 0 y z sub 0, de manera general, en forma paramétrica, mi recta va a ser x sub 0 más más at, y es igual a y sub 0 más bt, z es igual a z sub 0 más ct, donde t es elemento de lo real. Y digo, perfecto. Entonces ya tengo esa partecita ahí. Entonces escribo mi recta L. Mi recta L sería igual x igual a, en este caso recordamos que mi punto que yo encontré era el punto 0, 0, 0. Por eso les dije qué bonito cuando te queda 0. Y de ahí el vector ABC, esto sería A, esto sería B, esto sería C. Es decir, teníamos 7, 7, 7. Entonces, este es mi vector, recordemos, este es mi vector director. Entonces, simplemente me va a quedar 7t. Aquí sería y igual a y sub 0, que es 0, más b, que es 7 por t, 7t. Y aquí me daría z igual a z sub 0, que es 0, más c por t, que sería 7t. Con t, elemento de lo real. Entonces, dense en cuenta, ya tengo la recta en su forma paramétrica. Ahora bien, ustedes me van a decir, ya, pues, y eso pues, ya es como, ¿para qué me interesa? Ah, ya, porque de aquí vamos a plantear lo siguiente. Entonces ya tenemos la superficie y la recta. Ahora bien, cuando una recta pertenece, como les decía, cuando un punto pertenece a la intersección, cuando ese punto pertenece tanto a la superficie como también pertenece a la recta. Eso es lo que a mí me interesa. Es decir, como recordamos, yo tengo aquí mi paraboloide y aquí está cortado, imagínense, por ejemplo aquí. Entonces, este punto P sub 0 es un punto de intersección si P sub 0 pertenece a la superficie y P sub 0 pertenece a la recta. Entonces, bajo ese criterio es que vamos a encontrar el punto de intersección entre esa recta y esa superficie. Recordemos que la superficie era S, la superficie esa superficie S era esa que tenemos aquí. Ahora bien, entonces vamos a ver. Entonces, denotamos con X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 un punto de intersección. Es decir, vamos a anotar como X sub 0 y Y sub 0 un punto de intersección. Entonces, si es que este punto, P sub 0, si está en la intersección significa que pertenece a L. Y si pertenece a L, ¿eso qué implica? Que va a existir, o debe existir, o debería existir algún T para el cual yo evalúo ese T en la ecuación de la recta, me va a dar ese punto en cuestión. Es decir, me va a dar, para algún T, me va a dar X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. ¿Cuál es ese T? Pues aún no lo sé, ni tengo idea cuál será, pero yo sé que podría haber algún T que cumpla eso. Entonces me quedaría 7T, 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 en este caso para algún T elemento de lo real. Ahora bien, ya tenemos esta condición que pertenezca a la recta. ¿Qué significa que un punto pertenezca a un plano? Ah, ya, no un plano, una superficie. Aquí pues, lo que quería decir es que es análogo a un plano. Un punto pertenece a una superficie. Si yo coger ese punto, lo reemplazo en la ecuación de la superficie, se satisface. ¿Eso qué quiere decir? Ya, significa que si yo tengo z igual x al cuadrado más 3y al cuadrado, lo que me quiere decir esta partecita de aquí es que P sub 0 va a pertenecer a z siempre que ¿qué pasa? Mientras que va a pertenecer a z sub 0 siempre que yo coge ese punto, lo reemplace en la superficie y se satisface. Es decir que z sub 0 debe ser igual a x sub 0
al cuadrado más 3 por y sub 0 al cuadrado. Ahora bien, miremos lo siguiente. Yo tengo, aquí es donde ocurre la magia. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo z sub 0, pero a su vez yo tengo aquí, a ver, vamos a empezar aquí. Yo tengo aquí z sub 0, pero yo sé que z sub 0 también es igual a ¿qué? A 3t, a 7t. Ah, ya. Entonces, en vez de escribir z sub 0, escribo 7t. Aquí, esto va a ser igual a ¿qué? Yo sé que aquí tengo z sub 0 elevado al cuadrado, pero z sub 0, ¿qué es igual? A 7t. Ah, ya, 7t elevado al cuadrado. Más 3 que multiplica y sub 0. Pero y sub 0, ¿qué es? Ah, también es 7t. Ah, ya, 7t elevado al cuadrado. Entonces aquí simplemente me quedaría 7t igual a 7 al cuadrado, 49t al cuadrado, más 3 por, en este caso me quedaría 7 me quedaría 49, ¿verdad? 49 al cuadrado. 49t cuadrado. Entonces sumando me quedaría 7t igual a ¿qué? 49 más 3 veces 49 me quedaría 4 veces 49t cuadrado. Entonces aquí si simplificamos 7 a ambos lados me quedaría t igual a, bueno, sí, no pasa nada porque 7 es un número positivo. Aquí me quedaría 4 que multiplica a 7t al cuadrado. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces fíjense, 7 por 4 por 7, bueno, lo podría multiplicar o lo puedo dejar ahí por el momento. Entonces voy a tener, este t lo paso al otro lado y tendría 4 que multiplica 7 por t al cuadrado menos t igual a 0. Perfectísimo. Eso ya está súper perfecto. Ahora bien, sacamos aquí factor común t, vamos a tener t que multiplica 4 por 7 por t menos 1, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 0. Entonces aquí ya sabemos que la multiplicación de dos números es igual a 0, si t es igual a 0, o 4 por 7 t menor a 1 es igual a 0. ¿De dónde entonces t es igual a 1 sobre 4 por 7? Que nosotros ya sabemos que 4 por 7 es 1 sobre 28. Ah, ya, entonces fíjense en lo siguiente. Encontré dos valores de t. ¿Eso era posible? Claro que era posible. En el plano no se da esta situación porque si una recta intersecta un plano, pues lo hace en un único punto. Acá la situación entonces que se nos dio era la siguiente. Aquí que nosotros íbamos a tener mi paraboloide, bueno, nuestro paraboloide, y lo que está pasando es que, dense cuenta, vamos a tener dos puntos cuando yo evalúe con t es igual a 0, cuando yo evalúe con t igual a 1 sobre 27, voy a tener dos puntos donde va a cortar esa recta con esa superficie. ¿Cuáles van a ser esos puntos? Ah, ya, recordemos que x sub 0 era igual y sub 0 y z sub 0 era igual a ¿qué? A 7 por t. En este caso, si tomamos t igual 0, me va a dar 7 por 0, 0, 0 y 0. ¿Y cuál otro punto tengo? ¿Cuál otro punto de intersección? Recordemos que aquí lo ponía en forma general, pero otro punto de intersección sería entonces ¿qué? Otro punto de intersección sería entonces cuando yo evalúo t en 1 sobre 28. Entonces sería 3 sobre 1 sobre 28. Acá t sobre 1 sobre 28. Y acá t 1 sobre 28. ¿Qué nos va a quedar entonces? ¿Qué? Un cuarto, un cuarto, un cuarto, ¿verdad? Entonces ya tenemos esta partecita de aquí. Y yo digo, perfecto, sencillito, nada complicado. Entonces, ¿qué significa? Dense cuenta, obtuve dos puntos. Obtuve el punto 0, 0, 0 y obtuve el punto un cuarto, un cuarto, un cuarto. Y se podía dar eso de que una recta cruz intersecte a una superficie en más de un punto, claro, porque ya sabemos de por sí que era un paraboloide. Entonces esto lo corta aquí, lo va a cortar en este punto, en el 0, 0, 0 y más o menos por aquí, por este punto, en el un cuarto, un cuarto, un cuarto. Entonces la recta que cortaba eso era más o menos esta. Venía para acá. Entonces dense cuenta, es la recta. La recta que cortaba, la recta, la situación que nosotros teníamos, que en un inicio no sabíamos cuál era esta de aquí. ¿Por qué? Ahora bien, ¿cómo se podría haber dado este caso en el que solo hubiera sido uno? Acuérdense que cuando yo tengo una ecuación cuadrática me pueden quedar dos soluciones diferentes, me puede quedar una solución, dos soluciones pero que estén repetidas, o me puede que no me queden soluciones. Si no me quedan soluciones será el caso en el que no se intersectan. Si me quedan soluciones repetidas es donde intersectan en un solo punto, y si me quedan dos soluciones diferentes, pues en este caso era donde cortaba en dos puntos diferentes. En este caso, como a mí me pedían dónde eran los puntos de intersección de esta recta con este paraboloide, entonces los puntos de intersección ya los encontramos, es 0, 0, 0 y 1, 1, 1. ¿Alguna duda, alguna pregunta o sí quedó claro eso?
que dense cuenta, saber superficies cuadráticas no simplemente saber graficarlas, que de hecho es una de las partes más sencillas. Las superficies cuadráticas tienen mucha relación con otros problemitas. Yo creo que por la hora, sí, porque ya es la 1 y tengo que ir a marcar, de hecho ya no marqué, ya no marqué, me olvidé. Entonces, bueno, también estaba ocupado con una cuestión de vacunación. Eso sería todo por esta sesión. Espero que les haya gustado. Yo sé que fue un poco más teórica que práctica, pero es que realmente les quería explicar, porque solo explico una vez esa situación, bueno, hoy también, pero en la tarde. Esa situación de cómo se grafica exactamente todas las superficies cuadráticas, las consideraciones a tomar, cómo se abren, hacia dónde se abren. Y bueno, y vimos dos ejercicios donde tenían uno cómo graficarlo y una relación con lo que ya hemos visto de recta. Les voy a dejar aquí planteado un ejercicio que tal vez resuelvan la tarde. A ver, no sé, denme un segundito, no se vayan a ir. Yo tengo aquí un ejercicio, se los quiero dejar planteado. Dense cuenta. Y más o menos les voy a dar la idea. Según lo que dicen, que lo saqué por ahí en un documento, dicen que este ejercicio es de nivel tipo examen. Entonces, ahí, tómenle una captura, nótenlo lo que quieren. En palabras sencillas, ¿qué es lo que me pide este ejercicio? Me dice, calcule de ser posible la longitud, fíjense, del radio de la circunferencia que resulta de la intersección entre esto y el plano que contiene estas dos rectas. Ah, ya. Palabras sencillas. Yo no sé qué es esto. Fíjense, eso era como el problemita que teníamos en un inicio. Yo no sé qué vaya a hacer esto. ¿Qué tengo que hacer? Completar cuadrado. Eso es lo primero que tengo que hacer para saber qué superficie es. Aquí es donde me pregunto, ¿qué superficie es? Entonces, una vez que yo ya sé, pues yo ya sé va a ser la intersección, yo que sé, de una esfera, va a ser la intersección de una esfera, yo que sé, puede ser la intersección de un paraboloide, de cualquier cosa. Entonces va a ser con un plano, aquí me dice clarito, con un plano. ¿Tengo la ecuación de ese plano? Tampoco la tengo. La intersección de un plano que contiene estas dos rectas. Ya, entonces aquí yo voy a tener un plano que contiene estas dos rectas. Puede ser que las contenga así o de alguna otra manera. Simplemente esto lo pongo de manera general. Ya, yo tengo entonces aquí, yo voy a tener un plano, este plano pi, que contiene estas dos rectas. Entonces, ya vimos ejercicios donde encontrábamos la ecuación de un plano sabiendo dos rectas que pertenecen a él. Entonces, por ahí también ya sabemos cómo sacar ese plano. Vamos a tener el plano pi y vamos a tener la superficie S. Supongamos que bueno, podría ser lo que sea, pero supongamos que yo voy a tener la superficie. Supongamos que vamos a suponer, yo tampoco he hecho el ejercicio, vamos a suponer, por ejemplo, que es una esfera. Entonces a mí me dicen que lo está cortando, ¿qué? El plano. Podría ser cualquier otra superficie, por ejemplo, podría ser un paraboloide. Entonces, lo que está haciendo, entonces aquí cuando yo intersecte, fíjense, cuando yo lo intersecte, aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar como una curva, ¿verdad? Entonces, en este caso, me dice calcular si es posible la longitud del radio que resulta de la intersección. Entonces, yo sé que lo que me va a quedar entre esta superficie y este plano debería, más claro, debería ser un círculo. Entonces yo debo ser capaz de encontrar cuál es la ecuación de esta circunferencia. Y una vez que yo encuentro la ecuación de esta circunferencia, pues encuentro el radio que me están pidiendo. Entonces aquí hay que hacer varias cositas. Se los dejo planteado, tal vez lo resuelvan en la ayudantía de la tarde. Ahorita lo voy a hacer. Espero que como les decía, espero que les haya gustado, que les haya servido. Les dejo ahí ese ejercicio planteado para que lo hagan. No es tan sencillo. Y para que vean que todo esto tiene relación con lo que ya hemos visto. No solo es superficie cuadrática, no solo es coger y graficar. Hay muchos ejercicios que tienen relación con otras cosas. Entonces, más tarde en la ayudantía de las 4 veremos un poquito lo que vimos hoy y un poquito más de ejercicio. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y eso es todo por esta ayudantía. Muchas gracias y espero que todo haya quedado claro. Si hay alguna duda, me la pueden informar ahorita o si no, sería todo por eso. Espero que tengan un bonito fin de semana, descansen, pásenla bien y con todo para el lunes.